Bien, este es el primer episodio del podcast 300 millones de dioses conmigo, Osiel Rodríguez y Coque Zapata. ¿Cómo estás, Coque? Bien, aquí estamos empezando el primer episodio con nuestro amigazo Alejandro Uresti. ¿Qué hay, raza? Buenas tardes, gracias por invitarme y aquí estamos para lo que se les ofrezca. A ver, yo me acuerdo que tú me contaste una vez que querías también hacer un podcast, ¿no? Traes ahí un plan de querer hacer algo, que tenías una espinita, sí, ¿no? Como para gancharte. Sí, pues ahora sí que estamos esperando el personal adecuado, ya tenemos todo el equipo, ya nada más salir de unos proyectos que tenemos para empezarle. Hay una persona que falta en el equipo nada más, que está por llegar en este año y pues para darle para adelante. Sí. Okay. Así es. Y ¿Algún enfoque que quieras darle o algo que tienes pensado? Y pues también me gustaría ya que se abra, pues tener el privilegio de tenerlos ahí, ¿verdad? Excelente. Ser recíproco la invitación. El enfoque más que nada pues es temas juveniles, en cuestión de educación civil, pero que también tiene que ver con la Biblia. Es decir, cero religión, más que nada educación. Pero en un apartado meterle qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Temas juveniles como lo son el sexo, las drogas, prostitución, todo lo que ahorita se vive a nivel juvenil, ¿verdad? Desde los 15 a los 30 años, ¿verdad? Yo pues ya no entro, pero pues como quiera le hablo de eso, ¿verdad? Así es. No, pues hay que hacerle la lucha, ¿verdad? Hay que hacer algo diferente por la sociedad porque estamos más o menos, andamos un poquito más descompuestos como sociedad y qué bueno que hagas ese tipo de proyectos, ¿verdad? Pensando en la comunidad, ¿verdad? Y en el prójimo. ¿Cómo ves, Ociel, aquí el amigazo? No, pues está muy bien. O sea, de cierto modo está bien porque no hay tanta gente que en esta zona hable de eso, ¿no? O que te lo trate de llegar a la raza con ese tipo de pláticas. Más que nada, o sea, porque religión. También, ajá. Entonces es ya con una influencia de una religión, lo cual pues yo voy en contra de eso. ¿Es antirreligión o qué? No, mi lema es fuera religión y entonces salvación. ¿Por qué? Porque normalmente la religión es hecha por los hombres, hay un interés de por medio, entonces básicamente le agregan o le quitan de lo que dice la Sagrada Escritura, lo que es la Biblia, los manuscritos que tienen pues, siglos, ¿no? Que es una educación, más que nada. Ahí no existen las religiones en la Biblia. Pero una pregunta a tú, Alejandro. ¿Tú no crees que también la Biblia por ahí también fue escrita por un hombre, ¿verdad? Son varios versículos. Yo no soy muy creyente, tampoco a lo mejor hago mal en opinar de algo que no he leído al 100% como tu expertise, ¿verdad? Como tú. No, o sea, de cierto modo tienes ya toda una vida ahí, ¿no? Desde joven, desde chico. Pues sí nací en ese ámbito, en esa área de como cristiano. Mi madre fue criado, mis amigos también testigos a los cuales pues acepto las invitaciones, ¿verdad? De todos. Me gusta conocer y comparto algunas cosas, otras no, de cada congregación, de cada religión, se puede decir. En cuestión de la Biblia, pues no, pues fue escrita, la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? A alguien se le ocurrió juntar muchos libros que hablan de cierto tema, pero son muchos diferentes hombres. Primero, pues tenemos los escritos de Dios Padre, y ya después la cronología de Jesucristo, y luego los discípulos. O sea, son muchas cosas que metieron ahí, se les ocurrió a alguien meterlos, juntarlos, hasta cartas de unos discípulos del Mesías de Jesucristo, lo cual, pues yo no estoy de acuerdo en juntar esas cartas porque tenían un destinatario, ¿verdad? Y luego acá lo agarran como si fuera para todos, aunque tienen un destinatario. Hacia una sociedad en específico. Yo más que nada te lo decía porque, pues muchas veces las traducciones, ¿verdad? Por ahí tengo un amigo que estudió un poquito de hebreo y me decía que ciertos versículos, al traducirlos, obviamente primero se tradujeron al inglés y después al español, ¿verdad? No fue directamente al español. Bueno, eso él me lo comentaba, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea. Pero lo que él me comentaba es que muchas traducciones están muy diferentes al hebreo. O sea, que hay muchos versículos que dan un significado diferente en hebreo que en español, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ¿verdad? ¿Tú crees a lo mejor que por ahí la Biblia la hayan, pues no quiero decir manipulado, pero sí a lo mejor interactuado para hacerle creer a las personas en ciertos versículos otras cosas, ¿verdad? Esa es la opinión, ¿verdad? No. Sí. Bueno, básicamente mi
mi opinión al respecto, en lo que yo crecí, en lo que yo he investigado y pues que uno va en busca de la verdad, ¿verdad? Ante todo, es que sí, tienen influencia. Por ejemplo, Reina Valera es una traducción que se usa, pues hecha por unos monjes católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, lógicamente, tiene una influencia católica. La usan los cristianos, la usan los católicos. Nomás los cristianos le quitan algunos libros, nada más poquitos, ¿no? 3, 4 libros. Pero básicamente tienen influencia. Entonces, si a la religión no le conviene cierta práctica que está escrito en los manuscritos originales hebreos, arameos, y en su defecto los del Nuevo Testamento son griegos, entonces si no les conviene a ellos, pues le cambian el concepto, ¿no? Ahora, sí se pierde mucha esencia de un idioma a otro. O sea, en hebreo, por ejemplo, los nombres tienen significados, en español no significa nada. Alejandro, pues tienes que buscar, por ejemplo. Pero en hebreo todos los nombres tienen un significado. Aparte tienes que saber la cultura hebrea, ¿no? Porque, por ejemplo, el lavado de manos era un rito que se hacía. Y uno dice, pues, ¿se lavaron las manos? Pues, tú te imaginas que te lavaste la mano para la tierra. Aunque no, es un rito que se hacía. Y si no conoces la tradición de esa época, sí, quizás ¿qué haces? Algo traducido al día de hoy es como si dijeras una selfie, ¿no? Porque si le dices una selfie a aquel en ese entonces va a decir que es una pinche selfie. Exactamente, pero más que nada también te formas un concepto errado, ¿no? Si no conoces la tradición de ese tiempo. Pero, por ejemplo, entonces tú estás tratando de decir ahí que al momento de cada religión querer filtrar o mostrar su punto de vista, de cierto modo estás ahí pues, manipulando la información, ¿no? Claro, es una manipulación de información que aparte son ignorantes de, por ejemplo, supongamos que son ignorantes del idioma hebreo y aparte de las tradiciones de ese tiempo, todavía de la cultura de ese país, entonces pues es un teléfono totalmente descompuesto, ¿no? O sea, es decir, las ideas están descompuestas sobre descompuestas. Entonces, primero pues tienes que conocer la cultura, acudir a alguien experto en los idiomas y en el contexto de esa época para que te pueda hacer una traducción explicativa, ¿no? de los conceptos, ¿no? Y no se pierda tanta esencia. Ahora, ¿tú crees que ahora la persona que está ahí adentro, que nació ahí, que creció ahí, que lo vio esa versión desde el inicio, crees que se dé cuenta que lo estás manipulando? Hablamos de la manipulación cuando traducen del hebreo al castellano la Biblia. Que digamos que hay un sinfín de religiones, ¿no? Incluso el podcast se llama 300 millones de dioses. ¿Por qué? Por ejemplo, nada más en hinduismo tienen catalogados como 330 millones de deidades. Esas religiones específicamente. Entonces, ¿cuántas creencias distintas hay que te lo platican de una forma para que tú también encuentres algo atractivo ahí dentro de tus necesidades, ¿no? Como, no sé, existenciales o dudas que tengas. Y cuánto ellos lo acomodan o tratan de moverlo como para engancharte. O sea, ¿te darás cuenta tú, como una persona, crees que se puede dar cuenta que te están manipulando? ¿O pues, qué sería un flag, un red flag ahí para...? Básicamente, te puedo decir mi caso. O de muchos, creo yo, cuando vas en busca de la verdad, de que no te engañen, de que cuál es la verdad, porque uno te dice, el amor es esto, el amor es esto. Otro piensa que es diferente el concepto de amor, supongamos, por así decirlo. Entonces, pues vas en busca de la verdad, ¿cuál es la verdad, no? Si alguien está en su comodidad de no querer investigar, ¿por qué? Porque pues la iglesia no importa tanto, ¿no? El tema de la religión y de Dios no importa tanto. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, no me importa, no tengo el tiempo para investigar tanto, pues estás en la comodidad. ¿Y qué haces? Sigues a uno y no te importa si es manipulador o no. O sea, tú lo sigues porque es tu mejor opción. Ahora, cuando llega el interés real y honesto de tu corazón, decir, ¿estoy siendo manipulado o estoy siguiendo a alguien ya manipulado? Ahí es donde empiezas a investigar. Y pues básicamente la responsabilidad de uno es investigar. Tú investiga hasta donde tu intelecto te dé y debes de estar a gusto y ser honesto contigo mismo y decir, yo creo que esto es Dios, yo creo que esto es la educación bíblica, o si tú quieres ir a una religión, esta es la religión que pienso que es la real, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta, pues yo también creo que las religiones no son malas, ¿verdad? Y mucho menos la Biblia ni la palabra de Dios, como tú lo dices. Lo que yo creo es
quién se aprovecha de la religión, ¿verdad? Para lograr un fin, ¿verdad? Un fin personal, ¿verdad? Hay varios ejemplos en la historia. No sé si tú por ahí has leído el libro Las 48 leyes del poder. ¿O lo has escuchado? ¿Lo has escuchado por ahí alguna vez? Mira, este libro ha sido prohibido en varias cárceles de Estados Unidos, ¿verdad? Porque habla mucho de la manipulación. A lo mejor ahorita estás así como que, ¿qué tiene que ver el libro con la religión? Pero hay muchas cosas que dice. Obviamente la Biblia está escrita desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya personas pensantes después de la creación de la Biblia, ¿verdad? Que ven un significado. Mira, por ejemplo, este es el libro, Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Te lo recomiendo, la verdad. Yo la primera vez que lo leí entendí muchas cosas. Y fíjate, te voy a leer una de las leyes y me dices qué opinas. La ley 27. Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir seguidores incondicionales. La gente tiene una necesidad irrefrenable de creer en algo. Conviértase en el centro focalizador de esa necesidad, ofreciéndoles una causa o una nueva convicción a la que adherir. Formúlenla en términos vagos, pero pletóricos de promesas. Enfatice el entusiasmo por sobre el pensamiento claro y racional. Dé a sus nuevos discípulos rituales que realizar y exíjales sacrificios. Ante la ausencia de una religión organizada y grandes causas en las que puedas creer, en las que puedan creer, su nuevo sistema de convicciones le conferirá un poder inaudito. ¿Qué quiere? Bueno, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Ahorita nos dices qué opinas tú. Dice que el ser humano siempre está en busca de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Está en busca de creer en algo. Entonces, muchas veces por eso nacen muchas religiones, y por eso sí lo decía, ¿verdad? Por eso el programa se llama 300 millones de dioses, ¿verdad? Porque cada país, cada provincia, pueblo, puede tener una religión. El problema es, como lo dice el libro, ¿verdad? ¿Quién se aprovecha de eso? De esa necesidad del ser humano de creer en algo. ¿Qué opinas al respecto tú, Oresti, sobre...? Pues mira, iniciando del nivel conceptual, o sea, de las bases de eso, ¿no? De lo sencillo. Vamos a lo sencillo. Yo, en mi opinión, el ser humano no tiene una necesidad de tener una fe. Tiene una necesidad de... Básicamente no lo llamaría necesidad, sino... si tú le dices a alguien, mira, esto es alimento, ¿no? Entonces, hasta que no tenga otra idea de lo que es alimento, o sea, el punto opuesto o un punto diferente, él lo va a creer, ¿no? Porque no tiene otra opción, no tiene otra investigación al respecto. Entonces, el ser humano, yo lo pondría así, tiene la necesidad de encontrar ideas o cosas benéficas para él. O sea, esto me beneficia. Si tú me dices, mira, compadre, el café te activa, la cafeína te activa tu corazón para que andes bien activo. Como yo no sé otra cosa al respecto, yo te la voy a creer hasta no encontrar algo diferente, ¿no? O que lo contradiga. Entonces, básicamente, no creo que tenga una necesidad de tener una fe, sino cuando se le presenta una idea nueva y no tiene conocimiento, ignora el tema, pues la crees. Yo la creo hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Yo he pensado siempre que es distinto, que todos quieren querer algo. Desde el hecho de que nacimos sabiendo que vamos a morir, o sea, entra la conciencia, ya sabes que vas a morir, ahí ya entra la situación de que a dónde voy, qué va a pasar con mi familia si la dejo, o si hay una enfermedad. Bueno, normalmente cuando entran situaciones que no puedes controlar, como tipo de enfermedades que van más allá, que vas con el doctor y ya no hay una solución que te pueda dar la ciencia o algo, uno empieza a tratar de encontrar refugio en otro lugar. Ahí es cuando en muchas ocasiones la gente que comentas, que toma estos tipos de manuales, ¿no? Para aprovecharse de la gente, es donde toma esa vulnerabilidad de la gente que necesita algo en que cree, alguien que les diga que sí va a poder salvarse, y se aprovechan de esa necesidad. Porque sí existe, pero es cuando estás en un punto vulnerable, ¿no? Vulnerable, pero ¿por qué estás vulnerable? Porque no ignoras o no tienes tantas ideas, tantas investigaciones en tu saco, ¿no? En tu mente,
Entonces, Pero, por ejemplo, si ya fuiste con especialistas, fuiste con distintos tipos de médicos, en ese, digamos, en un caso específico de algo de la salud, vas aquí, vas a otro país, hay gente que tiene mucho dinero, ¿no? Puede hacer distintas cosas, no nada más quedarse en un solo lugar, puede preguntar en varios lugares y le dicen lo mismo, pues ya, ¿qué es lo que recurre, no? Bueno, que a veces esa situación es la que empuja a la gente a ver, buscar algo más que lo tangible, ¿no? Algo más allá. Y fíjate, es bien interesante porque esta ley, que es la 27, trae una serie de pasos, ¿verdad? Te voy a leer nada más para que me digas qué opinas. Dice, la vaguedad y la indefinición, dos grandes imanes. ¿Qué quiere decir? O sea, palabras brumosas. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor, ¿verdad? Tú dame tu dinero porque Dios, el creador del cielo, te va a salvar. O sea, eso es hablar con vaguedad, ¿verdad? Y fíjate. endulzar el oído. Exactamente, ¿verdad? Decirte lo que tú quieres escuchar. Enfatice lo visual y lo sensual por sobre lo intelectual. Las imágenes, ¿verdad? Si yo quiero que tú creas en mi religión, yo te voy a poner esa simbología, esas imágenes, para que tú creas. Dices, bueno, la Biblia dice que no creamos en imágenes, ¿verdad? Sí, pero yo tengo que poner una representación de algún símbolo para que tú afiances esa fe, esa creencia, ¿verdad? Y no queremos decir que sea malo, ¿verdad? Qué bueno que la gente tiene fe en algo y qué bueno, ¿verdad? Porque yo también la tengo, ¿verdad? Yo también nací con padres religiosos. La tercera es, copie las formas de las religiones organizadas, para estructurar el grupo. O sea, tú eres en el caso de la religión católica, ¿verdad? Pues el monaguillo, tienen varios Rangos, jerarquías. Estructuras, ¿verdad? Igual en las evangélicas y a la religión que te vayas tiene una estructura, ¿verdad? Ajá. Y el cuarto es disimule su fuente de ingresos. O sea, el que está en la cabeza de la religión, ¿verdad? Vamos a llamarse... Humildad, entonces demuéstrate como que humilde, ¿no? Como que, oye, estamos aquí todos en el mismo barco. Exacto, es más que nada así, como que un punto de que, bueno, ¿verdad? Ven y dona tus de estos, pero pues yo no puedo andar en un carro del año y vivir en una casa de 5 pisos, ¿verdad? Porque tú vas a decir, bueno, pues está siendo rico de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a hacerte creer que yo soy un igual a ti, ¿verdad? Que sufro los mismos problemas que tú tienes, y siendo que no es así, ¿verdad? Porque tú eres el que está arriba en la jerarquía, ¿verdad? En una estructura, llámese religiosa o política, ¿verdad? El quinto paso es establezca una dinámica nosotros contra ellos. Eso para mí se me hace, esta es la más importante. Todas las religiones, en el trabajo, en la política, Cultos. en los cultos, en las sectas, hacen eso, ¿verdad? Nosotros contra ellos, o sea, los blancos contra los negros. ¿Ku Klux Klan? Tú contra mí. No sé, ¿verdad? El bien contra el mal. Si te fijas, siempre hay ese versus, ¿verdad? Tú contra ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto, Uresti? Pues mira, yo crecí en un hogar cristiano toda mi vida, he tenido diferentes ministerios, cargos ahí en múltiples organizaciones, múltiples iglesias cristianas. He aceptado ir con testigos de Jehová, coincido con muchas ideas de ellos. Entonces, esa es mi formación de religiones. He ido a la católica por algunos acontecimientos ahí cuando muere alguien, o una que otra misa, por respeto a mi familia, para estar presente con ellos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo te hablo de la que más tengo experiencia, es la cristiana. En cuestión de manipulación, pues sí, o sea, si me pides mi sincera opinión al respecto, manipular es buscar tus bienes propios a cuestas de que el otro sea afectado. Entonces, por ejemplo, la Biblia no dice ningún tipo de diezmo que sea para el pastor, ¿verdad? Hay 3 tipos de diezmos y ninguno es para el pastor. Hay uno para el levita, hay uno para la viuda, el huérfano y el menesteroso, el pobre de tu pueblo, y hay otro que es para ti, tu familia, te lo comes en el lugar que Dios escogió, que Jehová escogió. Y básicamente inventaron que hay uno para el pastor, o que ellos son los levitas nuevos. Entonces te manipulan. ¿Cómo? Decir que ellos son levitas nuevos. Levita es una persona descendiente de la tribu de Leví. Entonces,
es una manipulación, ¿por qué? Por falta de conocimientos del otro, ¿verdad? El que recibe la idea. ¿Cómo vas a ser un descendiente de Leví? Tú, o sea, no eres ni israelita, menos descendiente de alguien de esa tribu. Entonces te manipulan así de esa manera. ¿Para qué? Pues para obtener un diezmo y pues tener una ganancia a cuesta de tu bolsa. Ahora, si fuera pura ofrenda, no lo veo mal. Hay que ofrendar para el teléfono, la renta, la electricidad. Son gastos. Aquí está la lista. Con ganas, todo bien. No se opone a la palabra de Dios en ninguna manera. Pero si utilizan los conceptos bíblicos para obtener tu moneda, eso es una falta de respeto. Yo lo veo así al Creador y a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A los principios así. Sí, yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Ahora, tampoco estoy de acuerdo. O sea, para mí fue un robo de tiempo. Me robaron mi tiempo, mi vida, ¿se cuenta? Cuando me doy cuenta de otras cosas que, pues, no te enseñan lo que te deben de enseñar. Es decir, lo que la Biblia dice, no lo hacen. Y aparte agregan cosas que no dice la Biblia. Entonces, básicamente, pues te traen como un títere porque como, entre comillas, ellos saben más y tú no tienes el tiempo ni las ganas para estudiar la Biblia y decir, como los de Berea, está escrito que había unos chavos que tú le decías algo y ellos investigaban en la Biblia a ver si era cierto. Se dice que eran nobles porque, pues, eran nobles porque no se la creían, pero también tenían la nobleza de aceptar si era cierto lo que tú decías de Dios. Entonces, si tú no tienes esa nobleza de ir a investigar, si el pastor te dice una cosa, tú mismo debes de saber que estás siendo manipulado. O sea, tú mismo dices, sí, soy manipulado, no tengo el tiempo para investigar, me dejo llevar por la corriente, ¿verdad? Entonces, claro que he visto en la iglesia cristiana, ahí está la mayor manipulación. En cuestión de la católica, básicamente, pues, ¿qué te puedo decir? Pues no hay ni temas para manipular a alguien porque es demasiado cerrado, es como una tradición, ¿no? O sea, es una acción. Por ejemplo, tiene la Ciudad del Vaticano, que es la más... Es una ciudad de chingolana. El vato se sienta en un trono de oro, güey. De hecho, es la ciudad más rica del mundo. O sea, sí. ni siquiera pagan impuestos. Pero me refiero a que no hay enseñanza. O sea, me refiero a que entras y no hay una enseñanza donde tú digas, con esta enseñanza yo manipulo a alguien. Es simplemente un protocolo el que haces. Te sientas, que los redes, el ruidito. Entonces, básicamente es una tradición. Yo lo veo más como tradición esa iglesia. No es tanto de te voy a enseñar algo, ¿no? Y hay chance para manipular. Como la otra. Como los cristianos. Ahí sí. Ahora, yo me considero cristiano porque creo en Cristo. Sin embargo, no en toda la religión no la sigo como tal porque no creo en esos conceptos cerrados, ¿verdad? O sea, claro el punto. Por ahí hay una imagen, mira, del Papa sentado en un trono de ese fue el cambio, ¿no? Fue un trono, o sea, si te fijas todo el simbolismo vaticano, pues todo está rodeado prácticamente de lujos, ¿verdad? Se supone que hablan de pobreza, a lo mejor ahorita estamos tocando temas que van bueno, de hecho, ahí el de la izquierda, ¿cómo se llama este cuate? No me acuerdo, es el Benedicto y el otro es Francisco, ¿ah? Sí. Ahí le cambió el trono al Francisco ya cuando entró él, ya dijo, a ver, austeridad. Pues ahí no ya no tiene el oro Ese tiene aquí el trono de oro. Sí, pues todo el oro que trae ahí al lado. Y no tiene maderita así normal. O sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos a tocar temas muy sensibles porque hay personas que son muy creyentes, ¿verdad? Y a lo mejor tener una opinión diferente a la de ellos, por ahí les vaya a molestar, pero no es la intención, ¿verdad? La intención es tocar varios puntos, ¿verdad? Para ver. Por ahí hay una historia de la masacre de Johnstown, no sé si la has escuchado. Esa. Seguramente sí, no la traigo fresca, pero seguramente. Bueno, mira, te voy a hacer un pequeño resumen. En 1972 llega a San Francisco Jim Jones. Él se dice que desde muy niño él le gustaba mucho ir a las iglesias y observar a los pastores, ¿verdad? Cómo ellos pues actuaban frente a la gente, de qué hablaban. También se dice, ¿verdad? En otras historias que le gustaba mucho Hitler. Me imagino que sí sabes quién es, ¿verdad? Sí. Hitler fue un comunista nazi. Y de hecho su religión inculcaba el comunismo. Pero fíjate, es bien interesante porque
en esos años había una pelea racial entre gente blanca y gente de color. Entonces dijo, si te fijas, es lo mismo que leímos en el libro de las 48 leyes del poder, que dice que la gente tiene la necesidad de creer en algo. Entonces, cuando llega esa persona y les dice, hey, sí, yo también creo en algo y yo les voy a hacer creer en algo, y además les doy nosotros contra ellos. Este tipo entonces viene siendo caritativo, dando dinero, hacía muchas obras de caridad. Entonces, imagínate, ¿cuándo ibas a desconfiar de una persona así? Lo que empieza a hacer es hacer su propia religión. La religión la llamó el templo del pueblo. Y a quién era ahora sí que su blanco fácil, los hombres de color, ¿verdad? Porque en ese tiempo era la gente que sufría más racismo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, pues, en esos años el racismo estaba a todo lo que daba. Se decía, ¿verdad?, que ya no iba a haber racismo, pero lo seguía habiendo, ¿verdad? Seguía habiendo divisiones. Entonces, él aprovecha y hace su propia religión, ¿verdad? Entonces, prácticamente hasta se podría decir que lo canonizaron, ¿verdad? Que él decía que curaba enfermedades, prácticamente era un dios, ¿verdad? Y el que no se curaba por sus oraciones o por lo que él hacía, lo que decían era que estaban así por su falta de fe. O sea, si te fijas, es lo que prácticamente dice el libro, ¿verdad? Es una religión. A falta de religión organizada, ellos se aprovechan de eso. Entonces, pues tú dices, bueno, es un caso, ¿verdad?, diferente a la religión. No, ¿verdad? Porque tú no sabes si el que te está hablando de Dios realmente está buscando un fin, ¿verdad? Sí, bueno, pero cabe mencionar ahí que él no sé, como que tanta confianza tuvo sus creyentes hacia él, que él les dijo, no, voy a realizar esta ciudad, Johnstown, donde va a ser un lugar, digamos, nuestra tierra prometida. Ahí vamos a vivir excelente, no vas a tener que pagar por alimentos, no vas a tener que trabajar, solamente tenemos que vivir sanamente como una comunidad de la mejor manera posible. Y primer punto es, pues, vendan todo. Vendan sus casas, vendan sus vehículos. Contribuyan para... Y vamos a construir, porque nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a salir del país. Vamos a instalar todo en otro país. Y es en esta parte donde dice que es Johnstown, que es estas imágenes, como tenían ahí las pequeñas cabañas. Para que lo vea la raza. Estas pequeñas casitas. Ese fue la zona donde los llevó. Y se llevó más de 500, 600, no, como 900 personas más o menos. Sí, se dice que fueron más de 500. Obviamente, pues, unos fueron desertando, ¿verdad? Porque... fíjate, por ahí yo leí a un autor que dice, se llama, se me fue el nombre, pero es sobrino de Carl Jung. Una disculpa porque lo traía fresco y se me fue. Bueno, él decía que es más fácil convencer a un grupo de personas que a una sola persona. Entonces, él hace un experimento social y lo que hace es liberar a la mujer de las ataduras sobre el concepto de fumar en los años 20 por ahí, ¿verdad? Él de hecho tiene un documental, Cell of Century se llama, está en inglés y en español. Bueno, él hablaba, Turesti, de que es más fácil convencer a un grupo porque, por ejemplo, en esos años la mujer tenía prohibido fumar cigarro. Entonces, además de que lo tenía prohibido, era visto de mala manera, ¿verdad? O sea, una mujer no podía fumar. Entonces, ¿qué hace este personaje? Lo que hace es, ok, vamos a Marlboro, por ahí lo contrata y le dice, bueno, yo veo un mercado donde yo puedo obtener ganancias. Y ese mercado era la mujer, ¿verdad? Porque Marlboro nada más le vendía a los hombres. Entonces, ¿qué hace este hombre? La cita en un desfile frente a la Estatua de la Libertad y les dice, cuando estén paradas frente a la Estatua de la Libertad, ustedes se van a levantar el vestido y del vestido van a sacar un cigarro y lo van a prender. Y cuando lo enciendan, van a levantar la mano. Fíjate cómo de pasar el cigarro de ser algo vulgar, lo pasaron a ser
algo llamado libertad. Entonces, ¿te imaginas estos personajes como Jim Jones? O sea, la gente está esperando creer en algo, y más cuando está siendo atacado, más cuando no te Sí, eres segregado. ¿No? Ellos pues eran los afroamericanos, eran bien segregados, ¿no? Su opinión no importaba nada. Llegas con alguien que te dice que eres importante y que te debes de ser escuchado, pues obviamente le prestas un poquito más atención que alguien que no te dice eso, ¿no? Sí, no, y básicamente no sé si concuerdan conmigo que la mayoría de personas hemos manipulado algún día. Por ejemplo, a mí me estaba diciendo un amigo ayer, estábamos entrenando, haciendo ejercicio, otro chavo y yo, y llega Gustavo, que es un amigo de toda la vida, ¿no? Y dice, yo le digo, yo lo conozco a él, yo le di teta cuando era chiquillo. Dice, sí, el güero les cambiaba a los niños tarjetas de papel por cassettes de Nintendo 64. Y yo le digo, pues sí, pero eran hologramas de Pepsi Cards. O sea, no eran cualquier tarjetas. O sea, por cassette de Nintendo 64. Entonces, pues de chiquillos, es una manipulación porque tú le puedes decir, mira esta tarjetita, no te la encuentras. Eso sale a las 500. Entonces, básicamente, a una persona acepta ser manipulada, ¿no? Ahí el otro niño aceptó, ¿no? Y pues me dio el cassette de 64, yo le di su tarjetita. Entonces, ahí estás aceptando, pero a sabiendas. No oculté nada. Ahora, está el pues ocultado. Es que eso es manipular, ¿no? Es una forma, hay diferentes, pero haz de cuenta que ese es el a sabiendas. Está el oculto, que es el que no sabes cuándo. Por ejemplo, el oculto sería un robaniños, por ejemplo. Ven, mija, y aquí tengo en la camioneta unos dulcitos. Mírate, aquí está una bolsita, vente para acá. Entonces, ese es oculto porque ya se la lleva a la camioneta y pues se la roba, ¿no? No sabía la niña eso. Y yo es al revés. Esa anécdota que cuenta mi amigo de la infancia, pues sí es evidente, ¿no? Esa no hay nada oculto. Te estoy cambiando una baraja por un cassette de 64. Básicamente hay niveles, entonces yo creo que esas dos clasificaciones. Pero entonces, ¿cuál será el más peligroso? Lógicamente el oculto. O sea, no lógicamente. Lo sé. A lo mejor no. Pero puede ser. Es que imagínate que logras. Por ejemplo, aquí se le atribuye a esta persona que él logró que todos sus seguidores se suicidaran a favor. Ajá. O sea, porque en base a su palabra y a lo que él en sí los convenció. Yo soy un poquito malo para los nombres, sin embargo las caras las recuerdo y las historias. Hay uno que le puso a una bebida veneno. Bueno, ahí es oculto. Ese. Ahora, si la persona le dices, mira, te estoy poniendo en tu bebida cianuro, te vas a morir ahorita y nos vamos a ir al cielo, ahí ya no es oculto. Te está siguiendo una idea de que te vas a morir ahorita para irnos todos juntos al cielo, pero no es oculto de nada. Ahora, si no me dices que hay cianuro en la bebida y me la das y me muero, pues eso es oculto. O sea, es en contra de mi voluntad y de mi conocimiento. Hay un audio donde está él hablando los últimos 40 minutos de este suceso, ¿no? De cuando se hacen eso. Lo escuchas al cuate y se escucha bien convincente, güey. O sea, su forma en la que él pide que todos... la única manera que podemos salir de esto es muriendo. Sí, muriendo. Dice, no es una muerte lamentable, es una protesta de muerte. Nosotros vamos a golpear al sistema porque en base a esto ellos van a sentir el peso de nuestros ideales. Okay. Vamos a morir con fuerza, con convicción. Y la raza así... se escucha ahí como que... No, de hecho, hay una persona que... Nada más hay una persona como tal, una mujer, no recuerdo su nombre, te lo busco. Fue la que lo cuestionaba, que le dice, oye, pero ¿cómo no puede haber otra opción? O sea, vamos a dialogar con siempre hay gente que se sale, siempre. O sea, siempre va a haber el que no está de acuerdo y se va. No, pero ahí no dejaron ir. O sea, ahí todos vamos a morir hoy aquí ya. Ok, no había opción. Pero ella decía, oye, pero debe haber una manera. O sea, me está diciendo que ya no hay... Dice, soy yo, Jim Jones, el que... Le pregunta, sigue a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces les he fallado yo en lo que les digo? La verdad, no, pues no, nunca. Entonces, yo soy profeta. Yo sé que va a pasar eso. Necesitamos morirnos ya todos. Entonces, bueno, o sea, fíjate las palabras en las que... En la actualidad, no nos vayamos muy lejos. O sea, ¿tú crees que aquí en la ciudad haya alguien que... A lo mejor que no se atreva, no un caso como Jim Jones, pero que por conveniencia... por vivir una vida cómoda económicamente, manipule a las personas para obtener una ganancia, ¿verdad? Ahora sí que, en pocas palabras, no trabajar, ¿verdad? ¿Tú crees que eso en la actualidad, o sea, no irnos tan lejos a casos tan extremos, ¿verdad? Como el de Jim Jones, ¿tú crees que sea posible aquí en esta ciudad hacer eso? Bueno, me estás pidiendo mi opinión acerca de las religiones, ¿verdad?
O acerca de la sociedad, de casos en la sociedad. No, casi en la sociedad ya, ¿no? ¿Se refiere? Pues yo pienso que, o sea, ¿por qué hablamos de religión, verdad? Porque es donde... No quiero decir que nada más se manipula en las religiones, ¿verdad? O sea, se manipula en todas partes, ¿verdad? El que es manipulador, donde quiera te va a manipular. Simple y sencillamente decir... lamentablemente, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Que donde se sigue la palabra de Dios, hay más personas necesitadas, o sea, por falta de creer en algo, o sea, porque tienen problemas, drogadicción, etcétera, etcétera. Y no digo que afuera, no, ¿verdad? Pero ¿tú crees que hay alguien que sea capaz de aprovecharse de esa necesidad de esa persona de creer en algo por los problemas sociales, económicos, monetarios, lo que tú quieras? ¿Crees que hay una posibilidad en esta ciudad que alguien haga algo similar a lo de Jim Jones? A lo mejor no matarlos, ¿verdad? Pero sí manipularlos a ese grado, ¿verdad? Pues yo creo que todas las religiones, porque para mi punto de vista, o sea, las religiones son hechas por los hombres. Entonces, Jesucristo, por ejemplo, si tú me preguntas qué religión eres tú, yo te puedo contestar la misma que Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuál fue la de Jesucristo para ustedes, en su opinión? No, pues, no sé. ¿Cuál era? ¿Que Jesucristo era católico, cristiano, testigo de Jehová? No, pues ni ninguna de esas, ¿no? Bueno, pues lo mismo Porque yo. podemos decir que ni siquiera es cristiano porque pues él era Cristo. Bueno, entonces yo soy lo mismo, así fácil. Yo soy la religión de Jesucristo. Si quieren encasillarme en una o clasificarme en una, pero como eso no existe, no tener religión Jesucristo, entonces yo te digo, hay un verso de un profeta que fue inspirado por Dios y dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que del hombre hace su apoyo, pero bendito el que confía en Jehová de los ejércitos. Entonces, para mí las religiones son hechas por hombres, ¿no? Si te confías en una religión, estás siendo maldito. O sea, la maldición del creador entra en ti porque tu confianza está en esa religión. Ahora, todas las religiones sí, pero estamos hablando a nivel local, por ejemplo, cristianos. Nivel local, la mayoría. ¿Qué quiero decir nivel local? El pastor es el bueno, ahí. Testigos de Jehová, ahí no es nivel local. Ahí el manipulador es el de arriba. Los otros son siendo manipulados nada más. Son las hormiguitas que están construyendo el castillo, haz de cuenta. ¿Y quiénes son los que ganan? Los de arriba, los de Estados Unidos, Watchtower, etcétera, ¿no? Entonces, en católicos es lo mismo. La mayoría no es local, es de arriba. Entonces, o una de dos. O tú estás manipulando como líder, o tú como líder estás siendo manipulado, pero tú tienes una fe honesta, pero ya estás manipulado por otro arriba que sí es manipulador a sabiendas y está ganando para él, ¿verdad? De hecho, Uresti, hay una historia por ahí que me contaron. La verdad hago mal, como tú dices, tendría que investigar yo, pero por ahí me contaron una historia de una iglesia muy famosa de México, ¿verdad? Que hizo ahora sí que el que estaba en la punta del iceberg hizo hasta lo que no, ¿verdad? O sea, hizo cosas como lavado de dinero, entre otras cosas. Y por ahí yo platicaba con una persona y me decía, no, ves que esa iglesia o esa, ¿cómo te podría decir? Como que esa división no pertenece a la iglesia a la que yo voy. Y la persona que me platicaba eso me dijo una cantidad de iglesias, ¿verdad? Porque es como una ramificación, ¿verdad? O sea, no es solo la que está arriba. O sea, esa arriba vienen varias, ¿verdad? Y con diferentes nombres y con diferentes estructuras, pero al fin y al cabo llegan a donde mismo. Entonces quería decir que esas iglesias venían de donde mismo, del que estaba en la punta del iceberg, que había estafado, incluso no me acuerdo si casos de violación. Por ahí tú me platicaste algo ¿Es ese de Luz del Mundo? Y creo que sí. Pero fue solo una plática, ¿verdad? No sé qué tan real sea, ¿verdad? Porque pues yo desconozco lo de las estructuras de la iglesia. Pero fíjate, ahorita tocaste un tema bien interesante. ¿Tú de qué religión eres? Está bien difícil responder. Es bien difícil responder esa pregunta porque, pues, cuando, por ejemplo, en mi caso yo vengo de padres católicos, ¿verdad? Ahorita mi madre se hizo... Pero normalmente cuando eres católico no estás tan metido en la onda, ¿no? Es como que decir, pues ahí nada más creo en un Dios. Creo que sí que hay un Dios, casi. Bueno, debe haber sus excepciones, ajá, o sea, claro. Pero normalmente el común del católico no es tan entregado ni nada de eso.
Así es. Bueno, eso es lo que creemos, porque fíjate, yo tengo familia que es católica y es católica. Es católica y es devota a su religión. Sí, exactamente. Sigue las costumbres católicas, ¿verdad? Y un saludo, ¿verdad? Porque son muy lindas personas. Claro. Saludos. Igualmente. Pero la verdad, pero sí también conozco unos que, ay, pues, ¿verdad? Y bueno, por ahí, ¿verdad? Dicen algunos familiares, bueno, es que a la iglesia no van personas, ahora sí que perfectas, ¿verdad? Todas vamos porque algo tenemos que algo hicimos mal, ¿verdad? O sea, no. Se supone que no se juzgan y son los que más juzgan. Está Pues el reglamento de conducta y tal. Pues, yo creo que todos tenemos la misma opinión que en toda organización, toda religión, toda iglesia, toda congregación. Hay gente honesta, hay gente que de corazón es buena. Pues ellos, pues es su fe, ¿verdad? Porque no han investigado. Porque eso es lo que ellos creen y eso es la mejor opción, la mejor propuesta que les ha venido a la vida y que en su mente dicen, esta es la mejor propuesta acerca de las cosas de Dios, aquí estoy a gusto. Pero todos creo que concluimos que en todo lugar hay gente honesta y deshonesta. Hay gente que no te roba y hay otros que sí te van a robar. O que no te mienten y otros que sí te van a mentir. Entonces no podemos juzgar a una religión como por la gente, sino estamos hablando meramente de lo teológico, es decir, los conocimientos que siguen, las reglas que siguen. Pero, no por la ejemplo, gente, porque la gente es otra cosa. La gente, yo puedo estar en una congregación y no estoy de acuerdo con algo, pero con otras cosas, otras 10 cosas sí. Digo, porque yo acepto invitaciones con todos. Si tú me invitas y eres testigo, yo voy. Testigo de Jehová, yo la verdad los admiro en muchas cosas. Entonces, hablamos de lo que es la teología a nivel allá las cabezas, que dicen, no, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, no, quítamelo. Esto es lo bueno. Aquí esto sí déjalo. Mira, aquí dice traducción del Nuevo Mundo, yo lo uso como primera mano, ¿no? La que usan los testigos de Jehová. Para siempre. Los mandamientos de Jehová tienes que hacerlos para siempre. Olam, olam es el término hebreo. Y le pusieron tiempo indefinido. En lugar de todas las traducciones, diccionarios hebreo-español, pues he hecho yo clasificación de los mandamientos. Yo uso 2 traducciones diferentes y uso 2 diccionarios hebreo-español para los conceptos. Entonces ellos pusieron como tiempo indefinido cuando todos ponen para siempre. Los mandamientos de Dios son para siempre. Y la traducción del Nuevo Mundo dice son por tiempo indefinido. Y ahí ya te da lugar. O sea, te da la opción de que puede haber, sí, que se cambió. Sí, ya de no entender qué pasa. Hay una influencia que no entiendes, simplemente no la entiendes. Entonces, yo eso es lo que juzgo. Lo que juzgo es a nivel teológico, a nivel estudio, análisis. No me cambien las ideas que están escritas en los manuscritos antiguos. ¿Me las estás cambiando? Solo Dios sabe quién fue. Yo no sé quién fue. La gente de aquí local no tiene la culpa. O sea, la gente son honestos, muchos, la mayoría son honestos. Yo no juzgo a la gente. Pero, bueno, o sea, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo que pasó por el año 2016. Bueno, no exactamente sé cuándo, ¿verdad? Pero hay una serie documental de Netflix que habla de Donald Trump cuando ganó la campaña, ¿verdad? Dice que manipularon muchas mentes por los datos que ofreció. Bueno, Zuckerberg esa vez dijo, ¿verdad? No sé si recuerdas, ¿verdad? El dueño de Facebook dijo que pues ellos sus trabajadores no habían dado esa información, pero obviamente sí, que habían dado más de 500 data points. ¿Qué quiere decir esto? Que una data point es ahorita las redes saben hasta qué hora nos bañamos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo, verdad? Pues si yo cuando me meto a bañar, pues no me llevo el celular, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Por comportamiento. Entonces, tocaste un tema interesante sobre las religiones porque, fíjate, hasta qué grado llegan a manipularla. En la serie ponen un ejemplo de, creo que es Trinidad y Tobago, que una presidenta o ministra ganó la presidencia manipulando a los jóvenes. Fíjate. En ese país hay una división entre gente de color y gente hindú, creo, no recuerdo el término. Entonces, lo que hicieron estos fue que la gente empezara a bombardear a la gente por redes sociales y decirles que no votaran. Ahorita dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver con la religión? Ahorita vas a ver por qué tiene que ver mucho con una religión. Lo que hicieron estos fue bombardear a la gente de color de que no votes como un símbolo de
de abnegación, como un símbolo de protesta, ¿verdad? Entonces, si llegan el tiempo de las elecciones y lo que pasa es que la gente de color no va a votar. Los jóvenes, porque iba enfocado a los jóvenes, ¿verdad? La gente joven de color no votó. Ninguno, o sea, casi 0%. Pero los jóvenes hindúes sí. ¿Sabes por qué? ¿Ya ganaron ellos? No, sí, y la ganaron, fíjate. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque ellos en su religión, un hijo de un indio o hindú, no recuerdo el término, ¿verdad? ¿Hindú? No puede desobedecer a su padre, fíjate, en la religión. O sea, conociendo esos datos, ellos se aprovecharon para que ellos fueran a votar y fueran mayoría. Entonces, ¿te imaginas? O sea, ahorita las compañías de datos son las más millonarias del mundo porque... Pues la información, si tienes la información necesaria, puedes de hecho, predecir lo que viene o saber cómo manipular de forma adecuada. Yo creo que es un patrón de pensamiento. Por ejemplo, hago un paréntesis para comentar algo al respecto, que es responsabilidad de cada uno creer en algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuestión de temas acerca de Dios, temas teológicos o como lo quieran llamar, religiosos, yo me borré el cassette. Es decir, yo crecí con influencias. Te echaste ayahuasca, güey. Pero sí. Te echaste ayahuasca, güey. ¿Qué es eso? Es lo que dicen los artistas, ¿no? Para borrarse el cassette. Algo así. Entonces, pues yo traía muchas influencias, ¿verdad? De congregaciones, religiones, etcétera. Entonces, la única aquí dije, no, párale ahí, bórrate el cassette, una formateada y empieza tú a investigar y empieza tú, porque si los otros son hombres, los que hicieron religiones, los que hicieron ideas, los que interpretaron la Biblia de una manera, son hombres también, como tú. ¿Por qué Dios nada más escogería tales? ¿No? O sea, yo creo que la responsabilidad de cada uno, Dios deja su palabra, sus escritos, para que cada persona de su creación tenga la responsabilidad de investigar. ¿Qué me dejó mi padre? A ver, los escritos de mi padre. No, pues aquí están. ¿Cómo se vería que el padre de alguien le deje un escrito y un hermano le diga, no, lémelos tú? A mí yo no tengo tiempo de leerlos, lémelos. No, sí, pero mi papá dijo que lo tenías que leer. No, lémelos. Y tú dime lo que entiendas, o ni me digas lo que entiendas. Tú, nomás dime qué hay que hacer. O sea, si ves cómo te vería tu papá al reaccionar de esa manera, de que ni siquiera eres lo agradecido. Si crees en Dios que te dio la vida, tiene tu corazón palpitando, te alimenta todos los días, te hizo guapo como lo eres, ¿verdad? Supongamos. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Y ni siquiera para leer algo, ¿no? Ajá. Y decirle al otro, léemelo tú, yo ni le sé eso, ni me gusta la escuela ni estudiar. Entonces, a lo que voy es esto, me borro el cassette, le empiezo a leer, empiezo a decir, también mal. O sea, simplemente puro engaño monetario, bueno, a mi punto de vista. Pues sí, ok, pero... Independientemente de que tú te hayas alejado, por ejemplo, ahora sí que de los templos, ¿verdad? O de la religión en sí, ¿verdad? Y que tú por sí solo sigas y leas, ¿verdad? Fíjate que hay una frase, por ahí un poquito vamos a hablar ahorita de Charles Manson, pero más adelante. Pero viendo un documental ahí en YouTube, él tiene una frase, ¿verdad? O sea, no estaba tan loco este tipo, Charles Manson. O sea... Bueno, ¿verdad? Le atribuyen muchos asesinatos. Que ni siquiera cometió él. Que ni siquiera, o sea, él influenció, ¿verdad? Manipuló a gente para que lo hiciera. Pero fíjate, me dejó pensando una frase que él dijo. La dijo en inglés, pero tiene traducción en español, ¿verdad? Le preguntan a él, ¿tú crees que lo que hiciste está bien, verdad? O sea, hacer que otras personas asesinaran, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Y fíjate la respuesta que da. Yo creo en lo que me ordenan creer. Y te quedas pensando, realmente a lo mejor arriba hay alguien que está jalando los cielos, ¿verdad? Y nos dice, hey, es que tú tienes que ser cristiano, es que tú tienes que ser católico. Sobre este país, ¿verdad? Obviamente es muy cristiano, ¿verdad? Muy católico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a lo mejor a China... O a la India, ¿verdad? Que sí, o sea, puede empezar. Como... O sea, si Alejandro Uresti hubiera nacido en la India, quizás toda esta investigación de lo que comentas de tu religión, de todo lo que has estado viendo, ahora esa exploración la hubieras hecho con el hinduismo, con el budismo, con los musulmanes. Ahí metido a fondo, ¿no? Y convivir con todas esas creencias. Digo, si nada más dijéramos que en lugar de nacer aquí en esta zona, hubieras nacido allá.
Pero mi pregunta es, ¿los escritos son mexicanos? O sea, los escritos que... No, o sea, si nacerías allá, pues estarías hablando el idioma de ellos, ¿no? O sea, me refiero que... Digo, pues hablo español, pero los escritos son hebreos y arameos y unos griegos, digo. Es No, decir, no... La cultura, pues, para mí... No aplicaría a menos que los escritos fueran mexicanos, güey. Bueno. O del castellano. Fíjate No, que creo. ahí yo tengo algo, fíjate. Yo sí O leí sea, algo. digo, porque no soy de Israel tampoco. Leí mexicano, por ¿no? ahí al Kibalión, ¿verdad? No sé si Ajá. tengas conocimiento del Kibalión. La verdad, no. ¿Es futbolista, no? Tiene Tiene nombre como de goleador o algo así. No. Trae buena zurda. Germes trigeméstrico, algo así. No, voy a sacar una ahorita de algo que... Trimegista. De algún judío. Germes trigeméstrico. El 3 veces más grande. Sí, bueno. Está bien difícil el nombre. Sí, hasta yo no lo puedo pronunciar. Pero habla, hay muchas cosas que dice que, por ejemplo, lo que él dice, se supone que este tipo, ¿verdad? A lo mejor ofendo a alguien, ¿verdad? A lo mejor sigue mucho a alguien. A lo mejor es un dios para alguien, ¿verdad? Y ofendiendo. Pero él habla de una religión muy parecida a la de Jesucristo, ¿verdad? Que es la de los hebreos, ¿verdad? Él habla de una religión muy parecida. Bueno, disculpa. Espera. Saduceísmo y fariseísmo, bueno, no lo seguía Jesús, eran las religiones de ese tiempo. Bueno, esa es a lo que voy. O sea, muchos años antes, alguien ya creía en algo similar a la religión de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en esta época, si viene alguien y nos dice, por ejemplo, yo tuve una experiencia ahí con los mormones, ¿verdad? John Smith se John llama. Smith. El güey decía que había elefantes africanos en Estados Unidos. Bueno, fíjate que también hay... Es que yo soy como que un yin yang, ¿no? Por un lado tengo una cosa buena y por otro una mala porque... O sea, me gusta ver también las cosas que a nadie le gusta ver, las cosas aburridas que ponen en la televisión. Y ese... Calle en carrete, güey. Me era apasionado lo aburrido. No, pero... habla sobre... regresando al tema, ¿verdad? Habla de que... probablemente esa religión ya existía. Entonces, no sé, ¿verdad? Vino alguien y a lo mejor copió lo que ya había escuchado. No estoy diciendo que sea real, ¿verdad? Simplemente que sí entra la duda, ¿verdad? Por ahí a lo mejor los que nos escuchan van a decir, bueno, el día que estés en un problema vas a creer en Jesucristo, y que, ¿verdad? No, sí soy creyente de Dios, obviamente yo creo que hay un ser supremo en el cielo, ¿verdad? Que hay un arquitecto del universo, pero también, como dices tú, ¿verdad? Tenemos que investigar más allá de, ¿verdad? Yo no sé si hay uno o no. Bueno, o sea, quizás puede haber uno, pero no me lo imagino como lo pintan. O sea, como que esa persona, deidad, o sea, barbona o algo así. O sea, o que nada más sea uno. Tampoco, ¿por qué tiene que ser uno? Esa también es una pregunta... Bueno, en las escrituras dice Jehová es uno. Bueno, pero me refiero, tú te estás enfocando nada más en una. O sea, en el mundo, ¿cuántas religiones hay? O sea, por ejemplo, si te vas al hinduismo, tienes 300 millones de dioses. Un manuscrito, es lo que... Te vas o sea, una religión es una corriente filosófica de creencia sí. Que un hombre crea realmente. Pero tú, lo que tratas a lo mejor de decir es de un manuscrito, los cuales hablan de Jehová Dios, supongamos el creador, que o sea, los ejemplo, cristianos y católicos. Si te vas con los primeros, pues serían los sumerios, que te vas allá a la época de Enki, la fregada, que es muy similar también al como las jerarquías de los dioses que después los pasaron acá también al cristianismo, como que se parecen, hay unas ciertas similitudes. Pero, o sea, no podemos saber cuál es realmente, o sea, no hay una forma de decir este es el camino, ¿no? Incluso, o sea, realmente... Incluso no te vayas muy lejos, o sea, por ejemplo, pues nosotros creemos en la religión que creemos ahorita, ¿verdad? Que nos inculcaron nuestros padres porque, pues... En la zona donde estamos, donde hay. Bueno, los españoles fueron los que nos trajeron esa religión, ¿verdad? En la conquista, ¿verdad? No era que nosotros ya creíamos en ellos, ¿verdad? Las personas que había en ese tiempo... pasaron a creer en la religión porque ahora sí, ¿verdad? Que nacieron en ellos. No, deja tú que nacieron en ellos. Bueno, me refiero a los descendientes. Prácticamente los hacían creer a la fuerza, ¿verdad? O si no, pues los colgaban, los decapitaban a los indígenas. Bueno, mira, un caso, de ese tiempo, ¿verdad? Un caso contrario, digamos, mencionas lo de la conquista. Nos vinieron, nos impusieron esa religión, después las generaciones siguientes pues ya creyeron en ese catolicismo, ese cristianismo. Por ejemplo, en lo que es República Checa, ellos con el socialismo les prohibieron la religión. Por años les prohibieron creer en algo, más que lo que era lo del Estado.
Entonces ahorita esa zona de República Checa es de las zonas, de los países con más ateos del mundo. Tienen como el 80%, 90% de su población es atea. Nada más por ese corte, que no, ya no van a creer nada y todos las siguientes generaciones pasó eso. Yo quiero dar mi opinión antes porque luego nos perdemos un poquito. Primero, al respecto decías de la religión de Jesucristo, él lo que hacía, en su tiempo no había dos religiones principales, dos corrientes, que es el saduceísmo y el fariseísmo, los cuales él vino a derrumbar. Su propósito principal era derrumbarlos. ¿Por qué? Porque esas corrientes filosóficas interpretaban las escrituras sagradas a su conveniencia. O sea, a su conveniencia carnal, inmadura, corta, falta de... Cuando uno tiene principios, cuando uno tiene... Sí, cuando quieres el bien propio, por ejemplo, o manipular en este caso, interpretas una cosa de una manera que es a tu conveniencia, ¿no? No la ves... Si tú quisieras el bien del otro y no el tuyo, la vieras diferente. Entonces, quiero aclarar que el Jesucristo que yo conozco no tenía ninguna religión. Él iba en contra de eso. Se limitaba a lo que los manuscritos antiguos decían acerca de su Padre, de Dios, de su Dios. Jesucristo, pues, no es Dios. En los escritos lo corrobora, ¿no? Él reconoce a su Dios, que es superior. A él no le fueron dados a conocer los tiempos y las sazones como es escrito, sino solo al Padre. Y básicamente no tenía religiones, iba en contra de eso. El vato en esa época haber sido bien controversial el vato, ¿no? Su propósito era derrumbarlas, ¿no? Ustedes, mira, usted dices esto y aquí dice esto. Tú dices aquello y aquí dice esto. A eso vino, fue su propósito de él y a cumplir, claro, las profecías. Ahora, básicamente no creó tampoco ninguna religión. Nunca dijo síganme a mí. Excepto sus discípulos de síganme, pero a un nivel carnal de vénganse para acá, ¿verdad? No, síganme que yo soy Dios. Nunca se puso como Dios, se puso como, o sea, siempre a su Padre primero. Él es superior, él es el bueno. Decían, maestro bueno, no, porque me dices bueno, bueno es Dios. Ahora, también eso, yo pienso que también eso es una forma muy inteligente de no manchar una imagen. Por ejemplo, cuando tienes un símbolo, Dios, no lo puedes ver, no lo puedes juzgar porque no hay algo tangible. Entonces, si lo vieras a él, quizás pudieras juzgar a él ciertas acciones, pero a Dios no lo se puede juzgar porque es un símbolo, es una idea. Entonces, ahí sí, al decir, yo que él. Entonces, no, entonces él es ideal, es tu ideal. O sea, nunca lo vas a poder retar porque no lo puedes ver. Ok. ¿Sí me explico? Es como que lo del símbolo, ¿no? Si tienes un símbolo, pues ¿cómo atacas al símbolo si nunca lo pones a prueba? En este caso, Dios sí se reveló de muchas maneras al humano, ¿no? Y a los hombres, tanto en sus escritos y pues en la historia, ¿no? En mi vida, pues también te puedo contar. Pero volviendo al punto, era que él no tenía religiones, nunca dijo que era Dios, nunca se puso como Dios y siempre quería llevar a sus discípulos y a los que lo siguieran hacia Dios. ¿Cómo debemos orar? Le preguntaban. Oren Padre, ¿no? A su Padre, al Padre Creador, o sea... Ahora las religiones yo no sé por qué le cambian el cassette y que Jesús es Dios y que solo Jesús, cuando él mismo los llevó al Padre, al Creador. ¿Y qué hizo Jesús? Seguir exactamente lo que dijo su Padre. Él dijo, no hago otra cosa más lo que me dijo mi Padre. A eso vine, a cumplir lo que... Entonces, en los escritos, ahí dice qué. Ahí dice qué dijo su Padre. Entonces, básicamente fue una persona muy respetuosa de su Padre, de su Dios, y fue una persona muy obediente hasta la muerte. Le tenía mucho respeto a su padre, ¿no? De que cuando tu papá te dice, no vas a tirar eso, y pues, ya no lo cuidas con tu alma, compadre, para que no se caiga. ¿Sí me explico? Así lo veo yo. Un gran temor a desobedecer. Para mí es mi modelo a seguir, es mi Mesías, y básicamente no es Dios, no es mi Dios, pero sí es un modelo a seguir, es mi maestro. Yo tengo una pregunta relacionada a lo que dijiste, ¿verdad? A la obediencia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el mundo fuera diferente si todos creyéramos o más bien tuviéramos la fe que tú tienes, ¿verdad? De leer e interpretar la Biblia, ¿verdad? Como tú dices, el mundo fuera diferente. Yo pienso que básicamente pues yo tengo efectos, ¿no? O sea, el no, mundo todos los tenemos, ¿verdad? Obviamente. Pero lógicamente al investigar, cada mundo en tu cabeza, o sea, cada cabeza es un mundo que no somos máquinas. Yo sería lo peor para mí que tuvieran el mismo mundo de mi cabeza en ustedes, ¿no? No, cada el mismo uno mundo. Investiga y entonces interpretas
Y cada uno, o sea, el plátano es plátano, la uva Pero- es uva, cada uno tiene su Sí, dulzura, ¿no? yo creo que Coque se refiere a que si siguieras las normativas o el camino que te dice la religión, ¿crees que sería el mejor lugar? Mira, si para yo te vivir? dijera que sí, es como ponerme en el lugar de que yo ya obtuve toda la verdad, ¿no? Y claro que no, yo estoy o sea, y hasta que me muera seguiré investigando y seguiré aprendiendo. No, y eso es bueno. Eso- Para mí es lo básico, el decir, yo no conozco toda la verdad, compadre, o sea, yo no soy Dios. Si tú dices eso, pues que te vaya bien, pero ¿verdad? bueno, en tu experiencia, ¿verdad? Tú, la pregunta a nivel personal, ¿verdad? O sea, ¿tú crees que fuera diferente? O si siguiéramos las escrituras. Si tú crees que Si siguieran las escrituras. siguiéramos las escrituras No, pues, todos al pie de la no, letra, pues como- olvídate, compadre. ¿Crees no. que el mundo fuera diferente? El cielo. Fíjate, El yo cielo, el te voy a, paraíso. yo te voy a decir una cosa, mira. Por ahí Ah, yo sí, de esos. leí un libro que se llama Move It Up, que es de Rafael Cloutier, y habla, ¿verdad? Él es un psicoanalista, ¿verdad? Que hizo muchos estudios en muchos países del mundo, ¿verdad? No fue como que fue y dijo, no, pues estos creen, estos no creen, ¿verdad? No, hizo estadísticas, ¿verdad? Incluso en el libro lo muestra. Entonces, este tipo se dio cuenta, ¿verdad? Que las personas que siguen una religión al pie de la letra, llámese como se llame la religión, son los países que están más en conflicto. Tienen más guerras, tienen conflictos entre otras religiones incluso, ¿verdad? Ahí está Jerusalén, ¿verdad? Y con los musulmanes, Sí, guerra eterna, ¿no? Israel contra Palestina, ¿verdad? Por una creencia religiosa diferente, ¿verdad? Solamente por eso, ¿verdad? Siendo que los adoptaron los árabes, ¿verdad? En la época de la guerra. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es, por ejemplo, los países nórdicos, tú mencionabas algo de Polonia, ¿verdad? Los países nórdicos, ellos, por su naturaleza, no creen tanto en las religiones. Ellos creen en duendes y en hadas y en otras cosas. Pero resulta ser que países como Finlandia, Noruega, tienen una mejor calidad de vida. Incluso había iglesias y las cerraron. Al punto de que las hicieron bibliotecas, las hicieron restaurantes, las hicieron discotecas, o sea, antros. Simple y sencillamente por no seguir una religión. Creo que Australia es el país que menos religiones sigue. Sí, debe ser una de esas. Por ahí está. Entonces, es de los países que tiene mayor economía y más próspero. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por ahí muchas veces, y más, esos temas cuesta mucho trabajo tratarlos con gente adulta, ¿verdad? Que a lo mejor no está tan abierta a pensar diferente o a aceptar el pensamiento de una persona más joven, porque dice, bueno, pues es que yo tengo más edad, tú no has vivido, es que la religión y que esta es la buena, dependiendo de la religión en la que estén. Pero luego tú ves ese tipo de documentales, ves ese tipo de información en los libros, que obviamente, ¿verdad? Como tú dices, no porque esté ahí quiere decir que es una verdad absoluta, o no porque lo vea ahí, porque alguien lo esté... Probablemente alguien me quiere manipular para que yo crea eso, ¿verdad? Pero, o sea, llegamos al punto de que esos países viven mejor, ¿verdad? Es el resultado es el fruto que obtienen de acuerdo a sus acciones. Así sencillamente. De hecho, mi lema es fuera religión y entonces salvación. O sea, deshazte de ese rollo y podrás ser salvo algún día. O sea, pero pues tienes que echarle ganas, ¿no? O sea, fuera religión y entonces salvación. Si tú estás inmerso en lo que otro chavo te dijo, porque así le enseñó el abuelo, el tatarabuelo, y viene la religión desde mucho tiempo atrás, por eso, estás siguiendo a alguien, ¿no? Por eso era lo que decíamos, ¿verdad? A lo mejor nos están manipulando, como dice Charles Manson, a decir, ay, ¿qué pones de frase de ejemplo, verdad? Yo creo en lo que me ordenan creer, ¿verdad? O sea, yo creo en lo que alguien más me dijo. O sea, yo no tengo la capacidad de ir a investigar, que eso me corresponde a mí como ser humano, ¿verdad? De que yo tengo que investigar esa información, si es real, si lo que tú me dices. Tampoco que vivamos en un pensamiento donde diga yo, bueno, todo lo que me dices está mal, no, ¿verdad? Pero yo tengo la obligación de ir y revisar si lo que tú me dices es real, ¿verdad? Y por eso viene la mención al ejemplo de los países nórdicos, ¿verdad? Dejaron de plano de fuera la religión y viven más prósperos, ¿verdad? No hay guerras. Aquí, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo Ociel hace rato, que yo quería comentar mi opinión, que decía Ociel, cómo no hay forma de saber, o sea, del símbolo, cómo él no te va a criticar, él no te va a decir nada, porque no hay forma de debatir con él acerca de una deidad. Retarlo, ¿no?
Y es por ejemplo, esa persona que dice los países nórdicos, pues a lo mejor piensan ellos, no tengo cómo, o sea, ¿dónde investigo, no? ¿Con quién investigo qué es lo verdad, qué es lo que no es verdad? O si él dice lo mismo, ¿cómo sé que una cosa es verídico? Pues yo te digo bien fácil, ¿verdad? O sea, si yo te pongo una uva ahí y yo te pongo un mango, te digo, ¿cuál es más dulce? Pues, ¿qué ocupas? ¿Probarlos, verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque pues, la uva puede estar más madura y el mango verde, aunque normalmente el mango es más maduro. Pero ese mango puede estar verdezón y la uva bien madura, así que la uva va a ser más dulce, ¿no? ¿Qué ocupas? Probarlo. Así de fácil. Es como los niños, nomás. Pruebas y dices, me jaló. Pruebas no me jaló. Pero, si no lo pruebas tú, si tú no te metes a decir, voy a checar, voy a probar a Dios, vamos a checar esta deidad, nunca vas a saber porque ni siquiera fuiste para probarlo. Así de fácil. Pero bueno, yo pienso que ese a lo mejor, bueno, y si no lo pruebo y me va mal, tú me vas a decir, bueno, te está yendo mal porque no probaste esa deidad, ¿verdad? Y si me va mal siguiendo esa religión, o sea, también está mal. No, o sea, a lo que me refería era de cómo saber cómo es Dios. Por ejemplo, si él dice, es que porque no hay una forma, Bueno, entonces, ¿a dónde empiezas a investigar? Aquí sí hay una forma de investigar. A lo mejor esos países los nórdicos no tenían forma de investigar. Dice, pues sí, investígale. ¿Dónde investigo? No, pues no hay. No, aquí sí. Los manuscritos están a la orden. Ahí en internet, los manuscritos hebreos, los más antiguos. Pero en todos lados hay internet. En todos lados hay internet. Ajá. Entonces, ahí los nórdicos también tienen... Bueno, es que tienen mejor datos que nosotros aquí. Exactamente. Entonces, tú investigas los manuscritos y ves... si tú me preguntas, ¿por qué crees en lo que crees? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? Yo te voy a contestar bien fácil. Porque es la mejor ley que hay. Todas las constituciones se copiaron de la Biblia. No es la Biblia, son los manuscritos hebreo o arameos, que le llaman Antiguo Testamento. Ahí vienen las leyes: compras, ventas, prójimos, esposas, cónyuges, amistades, rentas, que si cosas perdidas. Es decir, todas las leyes y reglas que rigen una comunidad y también individual. Es decir, para comunidad. Bueno, a mí lo que yo cuando hablan de religión, yo creo que sí, o sea, hay una muy buena cantidad de sabiduría ahí. O sea, realmente sí, si los ves, lo analizas, lo ves filosóficamente, si tratas de analizarlo, entenderlo, los mensajes que te dan y todo cómo ha trascendido, obviamente es muy rico en esa información. Pero donde yo me freno es en lo de creer que hay un Dios. No sé en qué punto yo nunca creí yo que hay algo. O sea, no creo yo que... Yo estoy más enfocado, no enfocado, como que del lado del agnóstico, algo así, como que no creo que hay algo, pero no puedo comprobarlo, por eso no puedo decir que no existe. Pero está interesante, sí. Ese es mi punto, vaya. Mi punto es, yo leo la ley y pues ¿quién la hizo, no? No, pues ¿quién la hizo? No, pues ahí te dice, ¿no? Pues Dios. Entonces... Pero no la hizo Dios, eso te dijo alguien. No, o sea... Y la Biblia se escribió como unos 100 años antes, después de que fue lo de los sucesos de la Biblia y todo, ¿no? Fue por... Sí, pues era lo que yo le decía, ¿verdad? Probablemente a lo mejor... es que... Es como si sacara... bien susceptibles, ¿verdad? Que hay mucha gente que se hiere cuando tú dices que a lo mejor la Biblia, a lo mejor alguien la manipuló, ¿verdad? Es que no estoy diciendo que eso sea, ¿verdad? Pero... sí puede partir de una posibilidad, como tú lo dices, ¿verdad? De que, pues, como fue escrita por hombres, ¿verdad? O sea, a conveniencia de alguien, ¿verdad? Traducida por hombres. Pero estamos hablando de cuál es el libro de la Biblia, porque la Biblia es un conjunto que alguien se le ocurrió. Yo me refiero que ese cuando lo unieron, el que decidió cómo se unió, porque se agregaron también cosas que no querían. O sea, cuando se los juntaron y dijeron, esta es la Biblia. Eso fue como 100 años después de que se escribieron, ¿no? 324, creo. 324. Entonces, es como si imagínate que aquí escribimos los libros ahorita aquí nosotros. 324 años vamos a hablar de lo que hablamos aquí. Sin grabación. O sea, muchas diferentes personas escribieron, ¿verdad? Ajá, entonces es una cosa así como que... Ay, no, pero yo le llamo la Sagrada Escritura, yo para mí, la cronología de Jesucristo, los evangelios, las cartas de los discípulos de Jesús, para mí eso no son libros sagrados. Que sí son en la Biblia. Pero esos son cartas para otro que no son para nosotros. ¿Qué sería lo que tú ves? O sea, el Génesis. De Génesis a Deuteronomio es la ley de Dios. Después siguen los profetas y luego los salmos. Pero ahí relata Dios con su boca, o sea, con lo que sale de él, relata sus palabras. Entonces, pero eso no escribió él.
Bueno, mira, fíjate, él le dictó a Moisés, él primero, lo que sí él escribió con su dedo fueron 10 mandamientos en tablas de piedra, y después le dictó a Moisés, porque el pueblo se agüitó, o sea, tenía miedo, que, ay, Dios habla como yo, no, mucho más fuerte que yo. Me imagino. Sí, o sea, con voz de trueno, y la raza, espérate, porque me voy a morir, mejor tú, Moisés, Como habla Lizazo, con ¿y Dios. eres el que habla y no es eso? O sea, nosotros tenemos miedo, habla tú con Dios, Moisés. Entonces, a Moisés, pero era para el pueblo, le iba a dictar todas, y se las dictó a Moisés, y a Moisés se las pasó al pueblo, todas las leyes, compadre. Y luego, no nomás las leyes, sino su presentación. Es decir, él no nada más dio las leyes, sino decir, yo soy me gusta eso. Esto es lo que yo veo bien, esto es lo que veo bien. Es decir, dejó un escrito completo. Entonces, por eso bueno, yo creo en el conjunto total de eso, compadre. No creo en las puras leyes. Yo pienso, ¿verdad? Que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el caso de Donald Trump, ¿verdad? Dice que ganó las elecciones porque influenció a mucha gente. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo influencias a todo Estados Unidos, ¿verdad? Para que vote por cierto candidato, ¿verdad? Ya mencionamos lo de los data points, ¿verdad? Que es... son los puntos que estudian tu comportamiento, ¿verdad? Que saben hasta cuánto te bañas y etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que hacían con esta información era ver quién era tan influenciable, ¿verdad? Entonces, yo anteriormente te mencionaba que es más fácil convencer a un grupo de personas que a una persona, ¿verdad? Entonces, estos lo que hicieron fue buscar la forma de influenciar a más personas en un cierto estado, ¿verdad? Vamos a decir en California. Bueno, aquí tengo 10 personas que son influenciables. Si los junto por la necesidad de creer en algo, entonces, no sé si tú recuerdas, ¿verdad? Que hubo campañas de racismo en la época de Donald Trump. Ahora imagínate en esas épocas, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la Biblia, pero a estos no les hables, ¿verdad? De los esclavos, ¿verdad? Porque se van a ofender. A esta parte no les hables de no sé, ¿verdad? No, y luego como no había algo como lo pudiera registrar o grabar, tú puedes decir, no, si yo güey lo vi caminar por el agua. Yo lo vi, güey, éramos 12 y lo vimos. Imagínate, güey, que te digo así. Si caminó con el agua, no, digo... pero es que tuvo un peso muy importante que caminar en el agua. A mí, se me puede aparecer un ángel y me dice que es Dios o Jesucristo y... Qué bueno, o sea, simplemente Dios es un nivel de jerárquico de servicio, compadre. Sí, no, o sea, yo me refiero el peso que tuvo esa historia en el colectivo, ¿no? Al que lo vio. Pero esa historia es legendaria, o sea, es bien importante Tú para... dices que es la base de la fe de muchos. Como no, o sea, no nada más eso, pero el conjunto de todas esas historias, que levantara a Lázaro, que caminara el agua. Los milagros. Sí, si no lo hubiese haber hecho. Prácticamente la creación de ahora sí algo más allá de un humano. Sí, exactamente, ¿verdad? O sea, yo tengo que... Y el que no creía, como el ejemplo de Jim Jones, ¿verdad? De que, bueno, tú no crees es porque no tienes fe, ¿verdad? O sea, a ti no te cura Dios porque no tienes fe. A ti no logras prosperidad porque tú no tienes fe. Es lo que te dicen, ¿verdad? Y no sabemos si realmente el mundo funciona así. Aunque también a las pruebas me remito, ¿verdad? Porque dijiste algo bueno, ¿verdad? Bueno, ¿y tú cómo vas a saber si no has probado, verdad? A lo mejor, sí. A lo mejor no he probado lo suficiente como para decir, bueno, tenía razón Uresti, ¿verdad? O a lo mejor ya probé demasiado y digo, bueno, por este camino no es, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos, muy religiosos, muy católicos, que han cambiado bastante y qué bueno, ¿verdad? Porque por ahí andaban bien descarriados, pero pienso yo que es esa necesidad de creer en algo para poder cambiar. Por ahí hay algo que se llama el efecto de la recompensa adquirida. No sé si sepas qué es. Bueno, te voy a dar una explicación así. ¿Matemáticas 5? ¿Me suena a matemáticas aplicadas? Vas a decir, güey saca puros temas No. Matemáticas, futbolistas. Sí, pero bueno, el síndrome de la recompensa adquirida es... Pavlov, creo que algo así se llamaba, hizo un experimento donde a un perrito, cada que le daba de comer, le tocaba una campanita. Entonces el perrito cada vez que escuchaba la campanita iba y comía. Y le daban sus croquetas, ¿verdad? Ese experimento lo han hecho con palomas, etcétera, etcétera, con ratones. El objetivo principal es hacer que el perrito ya nada más con sonar la campana, el perrito venga. Y yo pienso que a veces pasa eso con la fe, güey. Dices, bueno, ando en mi mundo acá afuera, profano, como tú le quieras llamar, ¿verdad?
y la riego, bueno, pues voy por mi campanita, ¿verdad? Al templo, a la iglesia, a escuchar, ¿verdad? De que yo tengo salvación, ¿verdad? Porque yo, pues me estoy arrepintiendo de corazón. Yo no hice las cosas a lo mejor pensándolas, ¿verdad? Y con el hecho de venir aquí y orar y pedirle perdón a Dios, yo ya me salvé, ¿verdad? O a lo mejor no salvar, ¿verdad? Porque a lo mejor es que no quiero entrar en temas así. Porque... No, pero pues, puedes entrar, es tu respetable opinión y percepción, ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero siento que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ya la regué, ya salí de la iglesia, ya la regué. Bueno, el domingo que viene regreso. Hago mi oración. Por eso te digo, ¿verdad? O sea, es controversial porque no veo manera yo de, bueno, seguir una religión o aunque no siga la religión, seguir los manuscritos como tú lo dices, cambia las personas, ¿verdad? Eso yo pienso que no es una detonante. Si tú vas a cambiar es porque tú lo quieres hacer, ¿verdad? Porque tú vas a cambiar, no porque alguien te lo dice, porque si tú estás cambiando porque alguien te lo dice o por quererle agradar a alguien, entonces está siendo manipulado, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó, yo creo que a todos, ¿no? De que vas a la iglesia, oyes el sermón, que con un verso de la Biblia te avientan 2 horas de sermón en la cristiana y te sientes relajado, sientes como que te acercaste a Dios, ¿no? Ay, ya hice mi labor, dentro de todo mi día, de mi semana mala, ya hice mi bondad, ¿no? Ya estoy bien con Dios. Pero básicamente yo llegué a un punto donde está vacío, ¿no? Es como cuando construís, alguien te dice, vamos a construir una casa, compadre, va a ser tu casa, es de cartón. Está bien, el cartón es el mejor cartón, te va a durar 25,000 años. Y tú pues dices, es que yo no soy constructor de casas, pero debe ser buena, es de cartón y el Señor me está diciendo, te la crees. Pero hay un momento donde el aire lo ves y se mueve y dices, este rollo no está muy bien. A mí me pasó. Yo vacío, compadre, dije, ¿qué es esto? O sea, que tú pecas, Dios te perdona. Todo es por fe, no tienes que hacer nada. Así te enseña un cristiano. Yo he sido cristiano miles de años, entonces digo, oye, pero todo por fe, pero no hay nada que hacer. Pero pensar así, Uresti, no entra en controversia o... No, o a lo mejor opinión, con tus... eso Bueno, es lo mío. Sí, no, yo sé, pero a lo que voy es... tú nos comentabas que vienes de una familia muy cristiana, ¿verdad? Ah, sí. Lo que yo escuché. Entonces, tu pensamiento no entra como en controversia o en conflicto con lo que ellos mismos con creen, tus lo que familiares. tus padres o la familia que te rodea. No, de hecho, pues no nomás con la familia, con la sociedad me dijeron que me robé muchos adeptos de la cristiana. O sea, que yo me robé adeptos para mi fe. Ahora, tú decías de que un cambio, tú uniste, o sea, ahí te fuiste en cuestión de cambiar, en cuestión de los manuscritos los uniste. Realmente el manuscrito yo lo comentaba como fuente de tu fe, es decir, tienes 2 fuentes. La religión que te enseñan, pues no tienes que investigar, ¿no? Otro ya te lo investigó y él sabe, según es el sabión. Entonces no tienes que investigar. El manuscrito es otra cosa, tú tienes que investigar. Es una fuente de fe. El cambio es otra cosa. El cambio, pues tú si quieres cambiar o si piensas que otra cosa te vas a mejorar, pues el cambio es diferente, ¿no? Son cosas diferentes. La fuente de tu fe con querer cambiar. Pero volviendo al otro punto de lo que se siente ir a la iglesia, yo lo que sentía era eso, pero llegó un momento en que dije, es vacío, o sea, esto es un juego. Es como cuando te construyen la casa de cartón, tú dices, jugó conmigo, esto no es una casa, se va a caer en cualquier momento. Entonces yo dije, estos jugaron conmigo, este es un juego, o sea, hacen lo que, esto no, ¿por qué no hacen esto que dice aquí, oiga? Ay, hermano, pues, no, pero aquí está diciendo, la Biblia es la buena, ¿no? Para ustedes. Sí, ¿y esto por qué no lo hacen? No, pues es que somos pecadores, no. Y te digo, hay un vacío donde no hay nada que hacer. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tu papá te dice, mijo, ¿usted me quiere? Sí, recoja sus tenis, limpie su cuarto, arregle su cama. Hay una forma de mostrar tu amor. Pero ¿qué pasa si no hay nada que demostrar? Simplemente te dicen, es por fe, el amor. No hay nada que demostrar. Tú sientes que no perteneces a eso. Entonces, cuando empiezas a recoger tu cuarto, a hacer tu cama, a obedecer a tu padre, a poner los tenis, tú te sientes parte de la familia y te sientes con parte de ir con tu papá y decirle, papá, yo estoy quedando bien con usted, lo obedezco, ¿me puede prestar el carro? ¿Me puede dar unos 20 pesillos ahí para la hamburguesa? Te sientes parte y sientes que hasta puedes obtener ayuda, ¿no? Entonces, es lo que yo sentí y por eso investigué. Un día, a los 22 años, se me presenta una propuesta de que los mandamientos de Jehová Dios siguen vigentes, lo cual la cristiana no te dice eso, te dice lo contrario, que eso es un país de Israel, para el tiempo antiguo, no aplica ahorita. Entonces, oigo eso, que mucha gente lo cree, y dije,
¿qué hago? ¿Les creo o no? Deja investigar. Y me puse a investigar y concluí que sí. Que los Pero mandamientos de Dios están vigentes. Fue algo que yo investigué. Una pregunta, ahora sí. ¿Tú crees Ajá. que la información que tú tienes, o sea, porque dices que tú también quieres hacer algo relacionado a enseñarle a las personas? Alejandro Jones. Alejandro Jones. ¿Quién era Jones? El de Jim Stone. El que mató a más. No el sé que mató manipular más. no sé ni quiero manipular. Pero bueno, tanto, no. digo Es que mira, a lo mejor al principio James Jones, pues no tenía pensado llegar a tanto, ¿verdad? O sea, a lo mejor él... No, es que, por ejemplo, decían Es que mira, porque, ¿tú crees que...? Déjame terminar. Porque mira, por ejemplo, Charles Manson, ¿verdad? Que es otro personaje que también de los mismos años. Fíjate, nada más cambió la versión, ¿verdad? O sea, también él se creía... Él decía que no era ni hijo de... Que él no era ni el Dios ni el diablo. O sea, era algo en medio. O sea, que era el hijo de ellos dos. Algo así les decía a sus seguidores. Entonces... Casi todos van por el tema como religioso, ¿verdad? Porque la gente está carente de creer algo. Y les daba drogas, ¿verdad? LSD, que en ese... Sí. Pero bueno, él, fíjate, hizo todo lo contrario de Jim Jones. Jim Jones les decía a la gente de color, ¿verdad? Que se unieran, ¿verdad? Porque lo que habían de racismo. Este tipo hizo lo contrario, ¿verdad? A la gente blanca le dijo... Véngase conmigo, porque hay un creciente aumento de comunidad de hombres de color, entonces nos van a matar. Su apocalipsis se llamaba Helter Skelter. Sí, entonces él también tomó una parte del apocalipsis de la Biblia y él se creía un salvador, ¿verdad? Fíjate lo que les decía, pues nosotros tenemos que permanecer juntos, ¿verdad? Porque la gente de color va a conquistar el mundo. Pero cuando lo conquiste, se van a empezar a morir. Porque no van a saber qué hacer cuando no estemos nosotros los blancos. O sea, el pensamiento. O sea, cosas que hasta un niño sabe que está... Sí, nada más que es el hecho, ¿no? De que se aprovecha de esa gente que tiene ese perfil. O sea, busca el perfil. Pobrísimo, ¿no? No, ahora también, lo que decía de lo del LSD. Este güey estuvo en un caso ahí de la CIA, de MK Ultra, que era como para dominar la mente y no sé qué pedo. Pero lo que ellos hacían era, te daban dosis de LSDs cada vez más frecuentes para que tú empezaras a perder tu personalidad y que ya más reaccionaras de que, Oresti, porfa, ve y mata aquel que te enfrente, por favor. Y el momento que ya estabas totalmente perdido, pues ya lo hacías. Entonces es como él lo hacía en sus rituales de iniciación. Cuando tú ibas a formar parte de su familia, porque le llamaban su familia, la familia de Manson, te empezaba a dar la dosis que él quería. Te estaba tratando. Y al punto de que nada más puro LSD y ya pues perdías completamente tu personalidad y ya... Pero bueno, esa es a lo que voy tú, hacia o sea, la fe de que tenemos esa necesidad de creer en algo a fuerza, ¿verdad? Tú dices, bueno, es que eso no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Pero pues prácticamente, ¿verdad? Habla de algo muy similar, ¿verdad? Simple y sencillamente que este tipo lo malinterpretó, ¿verdad? Y hizo que mucha gente hiciera muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas fuera de la ley, ¿verdad? Asesinatos, él le decían el asesino de Hollywood a este tipo porque él tenía la manía de que se quería ser cantante, ¿verdad? Porque era compositor. O sea, no puedes ni siquiera creer. Este tipo recibía más de 60,000 cartas de niños. O sea, era tan agradable el tipo que decías tú. ¿Un carisma? O sea, tenía un carisma. Imagínate esa persona enfocada en el bien, ¿verdad? O sea, como tú dices, ¿verdad? Que siguiera las escrituras bien, que el impacto positivo que pudo haber tenido, ¿verdad? En el mundo. Sin embargo, él tomó la decisión de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Porque a lo mejor no se justifica, ¿verdad? Pero se supone que de una familia disfuncional, donde él estuvo muchas veces en la cárcel, etcétera, etcétera. Por eso te digo, o sea, ¿tú alguna vez te has cuestionado, por ejemplo, a la iglesia que voy, el pastor es el indicado? O sea, yo no he pasado si realmente él, pues es una persona de fiar, ¿verdad? Yo me fío porque, a lo mejor lo veo, ¿verdad? Y me empieza a hablar de palabras bonitas y palabras de Dios, ¿verdad? Pero, como tú dices, yo no investigo si realmente él
él quiere hacer un bien en la sociedad, ¿verdad? A lo mejor está ahí porque viene escapando, huyendo, no sé, ¿verdad? Me imagino cosas así. Un saludo para mis amigos los que son pastores, ¿verdad? No. Yo creo que casi esos son buenos. la mayoría de gente vive con ese... Chécate al Manson. Sí. Mira, vamos a poner una entrevista. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp. I'm a hobo. I'm a boxcar, jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. And 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some cheating box somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Believe me, if I start murdering people, there'd be none of you left. Muy dramático el vato, ¿no? O sea, de hecho, en el libro hay, en las 48 leyes del poder, dice algo que dramatices, ¿verdad? Cada que... Bueno, no es cierto, no es en es en cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Dice, dramatiza cuando quieras vender una idea, o sea... Si te fijas, o sea, todo esto de las religiones está el que dramatiza más, ¿verdad? O sea, tú lo ves en la televisión, ¿verdad? Y hay un tipo que se para y con la mano derriba a todos, ¿verdad? Y entonces dices tú, bueno, ¿y cómo logra eso? Bueno, es el caso de Trump. O sea, ¿cómo se expresa Trump cuando habla? El vato es bien dramático. O sea, es parte del carisma que tiene para jalar a toda la raza. O sea, si lo escuchas en sus debates, en sus propias... cualquier meeting que hace, el vato es el tipo de perfil que tienes como si estás haciendo un espectáculo de lucha libre, ¿no? Como el rudo con el técnico, haciendo todos esos tipos de... Pues tiene mucha hambre de ser escuchado y de ser famoso y de poder, lógicamente. Que sepan que él tiene el poder, ¿verdad? Que tiene la capacidad de dominar. Es lo que quiere y pues es también ¿cómo se dice cuando eres... que para los niños como los payasitos que eres un entretenedor, o sea, él tiene esa capacidad de entretener, hace las caras y todo, pero acá con su rollo después te sacó la honestidad, quién era y se puso honesto, y después sacó el filote, ¿verdad? De que con lo que jala la gente, la quinta maravilla de todo, pero para mal, lógicamente. Ahora también era el hecho de que él pues le hablaba a gente muy pequeña, dijo que tengo 10 quinceañeras para mí. O sea, cuando empezaba el vato, ¿no? O sea, las agarraba, el perfil era jóvenes que pues aún están pensando, no tienen una juicio como tal completamente desarrollado. Y pues les llegaba él impactante, con una guitarra de rock, diciéndole que él es el mejor del mundo, que él tiene la motocicleta, que no ocupa de nadie. Pues fácil los atraes. Sí, pues, y aparte, pues la raza no tiene bases cimentadas. Es como cuando comentas... que de los pastores, ¿no? Si no tienes una base cimentada, pues tú le crees, te la pasas bien y ves gente, ¿no? Pues está chido la iglesia, pero ya cuando se meten con algo que no te parece mucho, no, que hay que dejar de hacer esto y tú lo haces mucho, ¿ah? A las fiestas, supongamos, y tú eres fiestero, ahí es donde toda la gente vive con esa cisca, porque sí, así es, hasta que le apuntan con el dedo de que hay que dejar algo, o hay que hacer algo que no quieres hacer. Ahí es donde dices, ay, como que ya no me está gustando, ¿verdad? Hay que hacer esto, no, vamos a otra iglesia, está más ligerona, más perrona, o así. O sea, básicamente no hay seriedad en el asunto. Cuando agarras seriedad, ahí es donde empiezas a ver todo el rollo. Sí. Pero es que nosotros, bueno, ahorita estamos viendo desde un punto donde dices tú, bueno, estos son asesinos, ¿verdad? Mataban gente. Y obviamente tiene una gravedad, ¿verdad? Todo lo que hicieron, pero... Pues yo pienso que la manipulación es desde hasta lo más pequeño, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquel que te dice, bueno, es que dona tus bienes, ¿verdad? O sea, no sabes cuánta necesidad tiene esa persona, cuánto le costó, cuánto trabajo, cuántas horas, cuánto desvelo para poder obtener lo que tiene y para que tú vengas y le digas, porque esa persona, ¿verdad? Te cree, ¿verdad? Tiene una fe en ti para que tú le digas, bueno...
tú dices, bueno, no tiene fe en la persona, sino fe en Dios, pero él se aprovecha de eso, ¿verdad? De que esa persona tiene fe en Dios y decirle, bueno, dona tus pertenencias, ¿verdad? Pues lo malo es que no aprenda cuando no hay una recompensa. Es decir, dona y Dios te va a multiplicar. Vas a tener 4 ranchos. O sea, dame tu casa y vas a tener 4 casas. Y luego lo haces. Lo peor no es hacerlo. Lo peor es que cuando no te vienen las 4 casas, no aprendes. De que dices, no recibí las 4 casas, pues ya no lo voy a donar, es un engaño. Pero si le sigues en el engaño, pues tú mismo vas a vivir en decadencia porque no eres capaz de aprender. O sea, el hecho no es de que te engañen, el hecho es que no aprendes. Digo yo. Sí, tienes razón, ¿verdad? Es que dicen que nosotros los seres humanos aprendemos equivocándonos, ¿verdad? Por eso dicen que después de una guerra hubo muchos avances tecnológicos. Nos equivocamos demasiado. Entonces, ¿reaprendieron? Digo que sí, la verdad. Por ahí también hay una frase que me gustaría que escucharan que dice, ay, por aquí la tenía, que para cambiar una sociedad primero tienes que destruirla. ¿Tú crees eso? Destruirla por el mérito de reconstrucción aplica, pero destruirla por el mérito de que voy a tener que gastar más. Básicamente, una sociedad hablando de los principios o hablando de la infraestructura. Es que no lo sé, porque la pregunta te deja pensando. O sea, para cambiar una sociedad, primero hay que destruirla. Mira, ¿qué destruyes? ¿A los humanos? Porque los humanos son la base de la sociedad. Ni modo que sean yo las creo calles. que se enfoca más en la organización, güey. Pero, por ejemplo, en Singapur fue un caso muy famoso de que ellos tenían un problema muy grande de inseguridad, de corrupción. Entonces, lo que hicieron ellos es cambiaron la ley de noche a la mañana, como que sacaron una división independiente de la jerarquía, como para que no tuvieran, porque ellos pudieran llegar directamente a la anticorrupción. Y empezaron con la horca. A todos, cualquiera que le encontraran algo de corrupción era horca. Entonces todos los horcaban. Sí. Entonces, de ahora ya 60 años después, es de las ciudades donde no hay nada de corrupción, no hay nada de delincuencia, está de los mejores. Entonces, eso fue la destrucción, me imagino. Y no tanto por la ley, sino porque son hacedores de la ley. O sea, lo mejor es ser un hacedor aunque tu ley sea pobre. Si tienes gente que la hace, ya tienes ganado medio siglo, ¿no? Pero si ni siquiera hacen, tu ley es pobre y no la hacen, no es culpa de la ley, es culpa de que no haces tu ley pobre, ¿no? Ahora, si eres hacedor y ya tienes el primero ganado, que es hacerla, y todavía quieres mejorarla, que bueno, ¿verdad? Pues ya llegarías a Singapur. Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, sí, ¿qué preguntón es este? ¿Tú crees en el libre albedrío? Todos tenemos ¿Tú libre crees albedrío, que realmente sea así? No, yo creo que si ahorita quiero comerme un plátano, me lo como, o un atún, me lo como. O sea, yo decido. Pues ni modo, nadie va a decir por mí. Bueno, eso es lo, fíjate que el que estaba en silla de ruedas, ¿cómo se me fue el nombre? Stephen Hawking tenía un programa ahí en Nat Geo y hablaba de libre albedrío. Y de él decía, científicamente probaba que no es cierto, que no tenemos libre albedrío. Y entonces él ponía unos sensores en la cabeza de las personas y la prueba era disparar un arma. Entonces él le decía dispara y la persona disparaba. Entonces cuando ellos van y analizan la información, lo que ven es que antes de que le dijera que disparara, una parte de su cerebro ya le había dicho que lo hiciera. Entonces la explicación era que no tenemos libre albedrío. Entonces por eso de repente dices, bueno, Uresti pues iba a la iglesia, ¿verdad? Era un religioso, lo que tú quieras, ¿verdad? Era una linda persona, porque siempre atribuimos que una buena persona es alguien que va a una iglesia, ¿verdad? Ya estoy hecho siempre lo atribuimos así, ¿verdad? Perdido, oveja perdida, descarriada. Es que es algo en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad sí lo dice, ¿verdad? Tú vas a la iglesia, tú eres bueno, tú no vas, tú eres malo, ¿verdad? Porque así nos lo han inculcado. Entonces, lo que él decía es que por eso de repente dices, bueno, Uresti era una linda persona y de repente se le zafó una canica. Y le dio un balazo a alguien, nomás porque le dijo que traía la camisa al revés o no sé, ¿verdad? O sea, que andaba despeinado. Dices, pero ¿cómo es posible que él haya hecho eso si nada más es algo tan... O sea, que no fue ninguna ofensa, ¿verdad? Sí. Para que lo llevara a hacer eso. Entonces, por eso te digo, o sea, muchas cosas de las que nos hacen creer probablemente no son, no tienen una comprobación científica, ¿verdad? Y también hay cosas que no se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Como, la mayoría. Como la creación de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Sí. Curar el cáncer, por ejemplo, con mi madre, el caso del cáncer, le pregunté a la oncóloga con 50,000 años de estudio, la mejor del pueblo, le dije, oiga,
¿Qué probabilidad de que se disemine el cáncer? Y si se disemina, ¿cuál sería el patrón de diseminación? O sea, ¿para dónde se va a extender? No sabemos, la ciencia no sabes. O sea, entonces yo digo, pues estudiaste, ¿cuánto? 20 años y no sabes si hay alguna probabilidad de que se active el cáncer porque está inactivo. Yo creo que un error también es pensar que la ciencia ya tiene todo definido. No. O sea, la ciencia es una herramienta del humano para empezar a entender su entorno. O sea, no hemos llegado, o sea, ni siquiera hemos salido del planeta para viajar en otros lugares. Más, o sea, no hemos más que la luna. O sea mira la ciencia de una forma de que es tu herramienta para empezar a entender tu entorno. Entonces, por ejemplo, ya hay conocimientos, o sea, suficientes de física para sacar un cohete y que se aterrice en Marte. O sea, ya está esa habilidad, ese conocimiento. Sí. Pero el por qué está el planeta ahí o por qué estamos en esta zona de la galaxia. O deja tú, o imagínate que lleguemos a otro planeta y que haya vida y que ellos sigan otra religión diferente. O sea, va a ser bueno, ¿cuál es la religión buena? ¿Verdad? Vas a defender la tuya capa y espada, ¿verdad? Porque tú estás de este lado. Fíjate que yo estoy abierto a que me presenten, siempre lo he estado, pero eso acepto visita, o sea, que acepto invitaciones de, vamos para allá, vamos, un profe me invitó a un club que hacen y sí, claro, vamos, me dijo que era algo muy bueno. Es decir, yo lo que decía yo, ¿cuál es la línea entre lo bueno y lo malo, no? O ¿dónde está el manual que te diga qué es lo bueno? Para ti lo bueno puede ser algo, para él otra cosa. Exactamente. Entonces, el mejor manual que he hallado al respecto para clasificar cada cosa, que es el amor, que es lo bueno, que es lo malo, es las Sagradas Escrituras. Ahora, he leído muchos otros diferentes, que nomás al momento de empezar a leer, compadre, dices, hombre, yo te lo hago mejor, compadre, te lo invento, pero bruto pero mejor. Es que son costumbres. No, pero ves la mano humana. Es cuando tú comes una buena fruta y luego te traen soja, de cuenta, o sea, te traen una fruta que no fue cultivada como debe ser. Otro punto que decías, era bueno y se tornó, no. Básicamente, es que por ejemplo, en esta zona del mundo, lo que es el nuevo mundo, que es los americanos, normalmente tiene que ser una ley que sea un poquito más individual. Si vas al viejo mundo acá con los asiáticos y los musulmanes, ellos son un poquito más recatados en ese aspecto. Socialmente no se les permite abrirse tanto o andar en bikini las mujeres ni siquiera, ¿no? Les quedan todos en túnica. Sí. O sea, depende su creencia, sus costumbres. Conforme a lo que decía mi hermano, haz de cuenta que lo que yo pienso es que del trigo, el trigo siempre te va a dar trigo, no te va a dar otra cosa. Por ejemplo, la cizaña. ¿Cuál es la que confunden con el trigo? Que es similar al trigo, pero que no te da el trigo. ¿No se recuerdan de eso? No. El perejil con el cilantro. No. No sé. Bueno, haz de cuenta que me hablas de astronáutica. Vamos a decir que normalmente el árbol de fruta te va a dar esa fruta siempre. Yeah. No hay que se tornó. Ahora, que si le pega una plaga y estaba seca, pues pegó. El humano, por ejemplo, con el libre albedrío, tiene un patrón de comportamiento normalmente. Siempre salen frutos buenos. Supongamos, es una persona buena y educada, salen frutos buenos. Se equivocó. Eso no tiene nada que ver con que es una buena... Su patrón de comportamiento siempre ha sido en línea y así va a ser. No existe un sub y baja. Siempre hay se equivocó. Es un hecho aislado. Por eso yo pienso que no existe el cambio. De repente cambió y era aquí. No, hay un patrón de comportamiento y luego pasan cosas que dices, no hizo lo mejor, ¿verdad? Entonces es como destino, ¿o qué? No, lo que yo digo es que cuando eres con inclinación al mal siempre, no te va a salir fruta. O sea, predispuesto. Sí. ¿Tú crees que nacimos predispuestos a la maldad? No predisposición, sino tú decides qué hacer y ese es tu patrón siempre de tu inclinación. Tienes inclinación al mal, lo más que vas a... Sí van a salir que unas dádivas, así va a salir misericordia, alguna caridad, pero tu inclinación siempre va a ser al mal. Ahora, si alguna vez cambias, pues esa es otra cosa. ¿Pero no crees que tenga que ver tu entorno? O sea, por ejemplo, que una persona sea mala no tiene que ver con sus vivencias, cómo creció él con su familia. No, yo creo que absolutamente nada, carnal. Eso es algo... Por ejemplo... Mi padre era biológico, era una persona, pues ahora sí que de pistola y de, como dice compi, que sacó la pistola, así. Pero ¿cómo eran sus padres? ¿Cómo lo trataban de chico? Pero él siguió el ejemplo.
¿Viste? Él sigue el ejemplo. Yo, pues, digo, yo no traigo ni pistola. Yo sigo... O sea, nunca me he peleado de adulto. Pero o sea, sí, no es un patrón. a lo que se refiere, sí, yo pienso que es más, es que, bueno, cuando haces esa pregunta, mucha gente confunde. Es que, pues, mi padre era alcohólico, yo no soy alcohólico. Ajá. O sea, no nada más afecta eso. Y después de ver todo esto de lo de Jim Jones, de Charles Manson, de Donald Trump, de cómo hacen buscan personas influenciables, porque pues la política obviamente así es, ¿verdad? Y también en el tema religioso. No, más que nada, o sea, se refiere al entorno, ¿verdad? Tus amigos, los amigos de tus amigos, ¿verdad? Claro, sí. O sea, hacen un comportamiento en la persona, porque pues también está el caso bueno, ¿verdad? Donde dices, bueno, la familia de Uresti era muy buena y él se volvió malo, o sea, no te lo explicas, ¿verdad? Pero ahí sí dices, no, es que se juntaba con Sí, Manganito. yo había escuchado una vez. A la influencia que Sí, yo tiene tu entorno había en visto ti, una vez ¿verdad? una explicación que dio un neurocientífico que no recuerdo su nombre. Pero el cuate lo que explicaba era de que, por ejemplo, tú cuando naces, digamos que en tus creencias y todo, tus creencias, tu educación, tu familia, tus ídolos, lo que deportes que te gustan, lo que ves, tus comportamientos de tus amigos. Digamos que tú estás en el centro. Y alrededor está todas esas partes que tú ves, ¿no? Aquí está, no sé, ir a trabajar. Aquí está echarle ganas. Aquí está faltar. Y luego hay otras opciones que tienes más atrás. Y es como si estuvieras parado en una parcela, ¿no? Tú estás parado y ves hacia enfrente y ves tu primera opción en base a tus vivencias y todo es, no sé, trabajar. Y ves allá hasta el fondo, después de unos 3 metros, está ahí robar. Pero tú no lo ves de inmediato porque tú no creciste en ese entorno. Pero en caso contrario, otra persona nace acá, en estos conflictos, ¿no? Y él lo que primero ve, no ves trabajar, es ver robar. Entonces, para él, en base a sus vivencias, lo que ha vivido, su opción es esta. Para brincar acá, tiene que él trabajar un poquito más en ver cómo, no sé, ya si con psicología, psicólogos, o ver pláticas con alguien distinto a ese entorno para él poder considerar trabajar. O sea, como que depende en dónde naces, en qué puntos. Es que por ejemplo, ahí, para hacer algo malo, ¿para quién está mal? O sea, ¿quién rige qué está mal? ¿La ley o la religión? La sociedad. La sociedad. Sí, la sociedad es lo que te dice que está mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú buscas una palabra en el diccionario, es el significado, pero cómo se usa es lo que importa. Lo que importa es cómo se usa aquí en la sociedad la palabra, porque es lo que todos entendemos. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo que la unión hace la fuerza, ¿no? Un equipo hace la fuerza, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces tú te juntas, si quieres ser bueno en algo o obtener muy buenos resultados, pues te juntas con los mejores en algo, es lógico. Pero, por ejemplo, yo crecí odiando la violencia. O sea, yo crecí viendo violencia y la odié hasta por ahí dicen que si tienes taquería, digo, pues tengo, digo. Y pues si tú asas la carne, yo he asado la carne mucho. Pues si no se te antoja mucho la carne, ¿verdad? Entonces, yo pues crecí en violencia y lo detesté hasta, o sea, al punto de, o sea, violencia intrafamiliar. Ahora, no aplica el viste violencia y el chango aprende imitar, lo que Tarzán le enseña. No, al contrario. ¿Por qué? Porque es algo que te afecta tu corazón. O sea, te afecta, o sea, te duele, te causa daño. Entonces, sin embargo, estoy de acuerdo que si te juntas con los mejores en algo, ¿qué vas a hacer? De los mejores en algo. Sí. O sea, creo que la naturaleza de tu entorno no va a ser ociel, no te va a transformar tu corazón. Pero si te juntas con alguien que sabe hacer algo, lo vas a aprender. Son cosas diferentes. Pues sí, tienes mucha razón. Yo creo que ya no le paramos. Sí, yo creo que fue un gustazo que echaste la vuelta por acá, compadre. No, pues es un honor tener el privilegio de acompañarlos y pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí estrenando podcast. Con favor de Dios, este año, 2024, está marcado con favor del Altísimo, del Creador. Muchas gracias, Uresti, la verdad, por venir. Fue ahora sí que una plática muy, muy productiva, ¿verdad? Donde todos aprendimos algo. Para que los que nos ven, ¿verdad? Nada es personal, simplemente es un punto de vista. Muchas cosas de las que expresamos aquí no quiere decir que así pensemos, simplemente que nos hacemos las preguntas, ¿verdad? Como tú decías, vamos más allá de lo que nos dicen.
pero eso no rige ni nuestro comportamiento, ni tampoco cambia nuestra manera de pensar. Yo también creo en que existe un Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente que tengo mis creencias y mi forma de ver el mundo, pero desde un punto bueno, ¿verdad? Muchas gracias, Osiel. ¿Algo que Pues nos vemos en el próximo episodio. Con favor del Eterno, ahí estamos pendientes. Vale. Gracias. Gracias. Bye.